Bienvenidos sean todos a su noche de aquelarre. A su noche de aquelarre. Prepárense para una noche llena de terror y misterio. Noche de aquelarre. Abrimos las puertas a un mundo en el que pocos se atreven a entrar. Abandona toda esperanza y acompáñanos. Buenas noches, empezamos el día de hoy, Noches de Aquelarre, nuestro quinto programa, hoy día martes 2 de julio, bienvenidos a todas las personas que se van uniendo. Mi nombre es Armando Herrera, un caluroso saludo a todos ustedes, a todas las personas que nos están mirando el día de hoy y escuchando, también un abrazo para cada una de ellas. Empezamos un programa bastante interesante en donde tocaremos temas sensibles para muchas personas, controversiales para otras, pero interesantes a la misma vez. Hoy tenemos varias sorpresas. Y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Como les decía, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Noches de Aquelarre y Éxitos FM Radio. Estamos saliendo en Facebook en vivo hoy día martes 2 de julio. Saludos muchachos, buenas noches. Carl, María Fernanda, Nirvana, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo la han pasado este fin de semana? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidísimos a esta noche de Noches de Aquelarre. Muchachos, ¿cómo han estado? Saludos a todos los que nos escuchan y también a los que nos están viendo y a los que no pueden ver el reprise. Carlos, saludos, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a otra sesión más de Noches de Aquelarre. Espero hayan tenido un fin de semana bastante placentero, o al menos lo suficiente como para dormir un poquito, ya que hoy les vamos a quitar el sueño. Hoy vamos a tocar temas bastante controversiales. Nirvana, buenas noches. Buenas noches con todos. Hoy es el quinto Noches de Aquelarre. Hoy noche vamos a tratar temas un poquito religiosos, por ende controversiales. Saludos a todas las personas que nos ven nuevamente. Nirvana, repítenos a dónde nos deben seguir, dónde estamos saliendo y a todas nuestras redes sociales. A todos nuestros seguidores, a las personas que quieran escucharnos o seguir nuestras páginas, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Noches de Aquelarre, nos encuentran. Y transmitimos en vivo el programa por Éxitos FM. Un saludo para todos y hoy vamos a tocar dos temas bastante interesantes. Vamos a querer que por favor todos comenten su postura, comenten lo que piensan, lo que sienten, lo que han vivido, experiencias. Igual si tienen algún tema adicional para nosotros tratarlo, lo podemos ver directamente con ustedes. Adicional a esto, pueden escribirnos en todas nuestras redes sociales, en el cajoncito de comentarios en Facebook nos pueden hablar, nos pueden contar si es que tienen igual alguna historia de terror, historia paranormal, le llevó el ovni, no le llevó, le trajo, cualquier historia de terror, cualquier historia paranormal, cualquier cosa que esté pasando en su casa, barrio, condominio, estamos prestos a escucharlo y prestos a contar su historia. Hoy vamos, primero antes que nada muchachos, repetir a las personas que se van conectando, a las personas que nos comienzan a ver el día de hoy, que hoy vamos a tocar temas controversiales, como nos contaba nuestro compañero Nirvana, pero a la vez queremos aclarar algo y esto que quede claro. Nosotros estamos planteando un tema directamente para el conocimiento de varias personas. Si usted ya lo sabe, si usted no lo sabe, si usted quiere averiguar un poquito más, bienvenido sea. Nosotros no tenemos ninguna postura religiosa, etnológica, de nada. Nosotros no tenemos ninguna postura. Nosotros lo que hacemos es llegar a un tema controversial a usted, un tema que la mayoría de gente pide que lo hablemos, pide que les contemos a ustedes y que no se, sobre todo nosotros queremos que no se hiera ninguna susceptibilidad. Que sí. No estamos hablando con ninguno en especial, no estamos atacando a ninguna religión. Nirvana, cuéntanos un poquito más de eso. Como estaba diciendo mi compañero Olger, este es un espacio de libre pensamiento. Aquí solo nosotros lo que hacemos es darles la información. Ustedes son las personas que deciden confiar en la información que les estamos dando, investigar más o no creer. Pero aquí no estamos tratando de atacar a nadie, ni estamos tratando de herir susceptibilidades. Es más, nosotros estamos tratando de intentar hacer entender de la mejor manera posible los diferentes factores que se dan alrededor de los hechos paranormales.
Igual recuerden que hay 1.000.000 de teorías de lo que nosotros tratemos, así que usted puede confiar en la que usted más crea conveniente, en la que usted se apegue más a su pensamiento, creencia, experiencia, ya sea empírica, ya sea científica directamente. Usted puede creer lo que usted quiera, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es directamente tratar un tema de la manera más seria, de tocar los temas más serios posibles, adicionalmente a esto con un ámbito de estudio, con un ámbito de investigación, y adicional esto para ustedes, para las personas que lo desconocen, para las personas que quieren conocerlos, y adicionalmente para ocupar toda esta curiosidad, Mara Fernanda, que tantas ganas tenemos nosotros de saber siempre. Sí, así es. Y bueno, obviamente también es un espacio en el que podemos debatir sin ninguna ofensa hacia nadie. Y también instruirnos de las cosas que ustedes sepan y demás temas. Igual no se olviden de, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, mandarnos el mensaje en la caja de comentarios. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy, muchachos, para todos ustedes, las personas que nos están viendo, es de un hombre muy famoso. Algunos lo conocerán, otras personas la ignorarán, pero es esta famosa y bien conocida Lilith. La mayoría de personas tal vez lo sepan, tal vez ya lo conozcan, ya conozcan esta historia, y otras personas que es primera vez que lo escuchan, primera vez que tal vez reaccionan a este nombre y comienzan a decir a ver qué pasa. Es un tema bastante delicado, Lilith, y aquí vamos a darles pequeños detallitos, la introducción a ustedes, para que vayan conociendo este personaje. De ahí nosotros vamos a emitir todo lo que hemos investigado, adicionalmente a esto, todos nuestros pensamientos, nuestras posturas que tenemos, o ideales directamente que tenemos sobre todos los temas, no en sí sobre Lilith, sino entre varios temas. Y para comenzar, muchachos, Lilith... se dice que es la primera mujer que creó Dios con Adán y es la primera compañera que tuvo Adán. ¿Qué pasa con Lilith? ¿Por qué se arma este suceso? ¿Por qué no se lo conoce? ¿Por qué la mayoría de gente que nos está viendo no lo conoce? Y la mayoría, igual, la mayoría o minoría que también lo conoce, ¿cómo lo conocieron? No nos decían nada prácticamente nunca. Y es un tema, y es una persona llamada así un ser humano que se lo ha dado... tan poca importancia para las personas que no lo estudian, para las personas ya adultas sobre todo, o para las personas que desconocen. Lilith fue creada a imagen y semejanza del hombre, como dice directamente las escrituras. En la Biblia dice que creó a Lilith a imagen y semejanza de Dios. Ojo con esto, a imagen y semejanza de Dios. Entonces creó dos seres totalmente iguales, un hombre y una mujer en el jardín del Edén. Como dicen directamente las escrituras, y se ha hecho varios estudios, que el jardín sí existía. El jardín del Edén sí existía. Y a esto Dios le dice a Adán, le dice que él puede poner nombre primero a todas las bestias, a todo lo que esté alrededor. Él tiene el poder de poner el nombre. ¿Qué es lo que pasa aquí directamente? Lilith dice, bueno, nos crearon directamente a los dos, pero los dos tenemos que tener las mismas igualdades. Los dos somos iguales, somos semejantes, estuvieron hechos de polvo de arcilla bien llamada, y ella pidió desde el principio igualdad. Se la conoce como una demonia, se le conoce como un ser demoníaco, se le conoce directamente como la primera mujer que habitó este mundo. Adicional a esto, la persona que más igualdad quería, mal llamada así. Nirvana, cuéntanos un poquito más sobre esta Lilith. Pues sí, como bien decías, Lilith fue la primera mujer en el Edén. A ver, yo tengo entendido de que fue porque ella quiso ser la autoridad, quiso ponerse por encima del hombre, que fue que Dios decidió desterrarla, porque quería ella tener el mando, el poder, el control, por así decirlo. Más bien, yo creo que lo que ella pedía, como dijo Olger, era igualdad. No quería tener el mando, creo yo, sino que pedía igualdad. Exactamente, y ahí vamos a algo tan importante, Carl, en lo que la mayoría de escritos o la mayoría de las investigaciones que hemos hecho es con respecto a esta igualdad o desigualdad que había, en donde el hombre, Adán, quería tener el poder absoluto de las cosas. Obviamente fue el primer creado, y aquí vamos a una cosa, los dos les crearon de arcilla perfectamente iguales a imagen y semejanza de Dios. Aquí vamos a descubrir algo, y es algo que me llamó la atención durante esta investigación que estaba haciendo,
Y es que todo el mundo dice, no, yo no conozco a Dios, no sé cómo será Dios. Pero aquí cabe una pregunta, en las mismas escrituras, en lo mismo que hemos podido estudiar y saber, dice, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza del mismo. Es decir, Dios puede ser como nosotros, como tú y como yo. Puede ser hombre, puede ser mujer. Nos creó a imagen y semejanza, Lilith y Adán. Sí, no, es un poco debatible también. También debemos considerar que se dice que nuestro Dios también puede ser a lo que más estemos dedicando tiempo. Doy un ejemplo. En ciertos círculos se llega a decir que si tú dedicas la mayoría de tu tiempo a ver tele, pues la tele va a ser tu Dios. O lo mismo con el fútbol o ese tipo de situaciones, si es que vamos a un ámbito un poco más filosófico. Ahora, retomando propiamente el tema, se intentó de cierta forma mantener una igualdad, como se mencionó, más en el caso de Lilith tenía cierto aire de superioridad. Incluso a futuro se llegó a dar que ella sea la razón de que existan los hombres lobos, ya que fue la creadora de Fenrir. Y aquí vamos a tocar algo interesante, María Fernanda, en el hecho que recuerden que primero creó a esta persona llamada Lilith, a esta persona llamada Adán. Una vez que destierra Dios por A, B, C circunstancia, Lilith, por creerse superior, querer buscar la igualdad, o directamente por los actos que tenía, sale, destierra del jardín del Edén. Y aquí quiero contarles algo que investigué y me parece interesante, y esta es una teoría de por qué expulsaron a Lilith. Como les decía, yo me baso más en la teoría que ella buscaba siempre la igualdad. Lamentablemente Adán era la persona que más quería dominar, inclusive lamentablemente, y vamos a tocar temas bastante delicados, ella se conoce como una diosa sexual, como una diosa del sexo. Dice que cuando abandonó, en las escrituras, cuando abandonó Lilith, el jardín del Edén, el paraíso, su pelvis comenzó a arder. Y dice que todo esto es en base, ¿por qué? Porque ella es, no se puede decir una diosa, o bien llamada diosa, si ya directamente está en el otro lado sin ser Dios, del ámbito sexual. Aquí voy a contarles lo que alcancé a investigar, lo que pude investigar, y para todo el conocimiento de todos ustedes, es que ella buscaba igualdad, que si el hombre, mal bien dicho, o en unas palabras de un investigador muy famoso nos dice, que si el hombre quería ir arriba, ella también quería ir arriba, en el ámbito sexual. Entonces aquí vamos a un tema de igualdad. Se separa ella, le destierra directamente, y Dios nota a su hijo Adán, nota a su mayor logro, se puede decir así, su mayor creación, que es el ser humano, solo, triste, acongojado, acabado, solitario, y decide mandar a los ángeles, decide mandar a 2 ángeles a que busquen a Lilith y que regrese al jardín del Edén. Van los ángeles directamente a hablar con Lilith, y Lilith les dice que no, que ella ya no es bien recibida en el jardín del Edén. Y le dice que por qué, si Dios le está mandando a llamar, entonces tiene que obedecer lo que Dios dice. Y ella dice, yo ya procreé herederos del demonio, y el demonio con el que se encontró se llama Samael. Samael engaña a Lilith y tienen 2 criaturas en el principio del tiempo. Entonces Lilith expulsa a estos ángeles y les dice que no, que ella ya procreó y que no puede regresar. Entonces directamente lo que hace en los ángeles es regresar a Dios, regresar a donde está Dios, y le cuentan todo lo que pasó. Entonces, al ver que nada de esto funcionaba y que no podía regresar a Lilith, toma la costilla del hombre. ¿Por qué? Porque Adán le dice, Dios, estoy solo, dame una compañera. Y aquí vamos a un punto que se puede llamar feminista, se puede llamar machista, se puede llamar de cualquier forma. Y es cuando Dios quita una costilla al ser humano, le quita, porque el barro dice que todavía estaba fresco. Entonces le quita la costilla y crea a Eva, una mujer sumisa, una mujer tranquila y una mujer que es fácil, es maleable y es fácil de mandar. Y aquí es donde comenzamos con las historias, como les digo, llámele feminista, llámele machista, llámele lo que usted desee. Y aquí es donde se le declara a ella la reina o la diosa del sexo, adicionalmente a esto la diosa de todas las criaturas. Y aquí es donde varias teorías nos comienzan a llevar al otro lado oscuro de Lilith. Como les digo, todo esto en teorías,
Y Mafer, tú en este punto, ¿qué teoría es a la que te aferras? Como dicen mis compañeros Nirvana, lo que dice Carl, de que ella se creía superior o buscaba la igualdad, o qué es lo que piensas o qué es lo que nos puedes contar sobre tu investigación, estimada Fer. Yo creo que, o sea, digámoslo así, comparando entre Lilith y Eva, obviamente Lilith buscaba una igualdad y yo creo que estaba bien, ¿no? Y aquí vamos a tomar un fragmento, María Fernanda especial y Carl Nirvana les voy a contar, de las escrituras bien llamadas de la Biblia, y dice: y de la costilla que Dios tomó al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí les voy a decir, relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer de la faz de la tierra. Ya bien llamada Eva, Carl. ¿Qué es lo que tú opinas sobre este tema tan interesante, Lilith? Un nombre que a muchas personas trae pensamientos negativos, positivos, unas personas no deciden creerlo. ¿Qué piensas sobre esto, Carl? Yendo al punto en que es muy específico de creer o al ámbito ya generalizado de la creencia. Tú, sobre todo, más que todo, tú que estudias, Carl, todo este tipo de cosas, cuéntanos qué es lo que tú piensas y en qué lado te pones de la historia, porque estudiar, podemos, como te digo, estudiar varias teorías. ¿Cuál es la teoría a la que más te pegas tú y qué es lo que crees? Porque no es a veces lo mismo lo que uno estudia, lo que cree. En este caso, yo creo que Lilith fue una de los responsables de muchos cambios históricos que se dieron a largo plazo. Entre eso podemos encontrar muchos entes sobrenaturales que están relacionados directamente a ella. Ya por el otro ámbito, en el caso de Eva, que se dice que está el inicio del machismo ahí, como mencionaste anteriormente, no estoy tan de acuerdo. Y es algo que tiene que irse viendo por generaciones, no necesariamente por el ámbito que vivimos o que estamos, sino por la sociedad en que fuimos creciendo. A este tema tan delicado, Nirvana, en qué posición o en qué ámbito te pones tú directamente? Cuéntanos un poquito más, Nirvana. Y igual a todas nuestras redes sociales en los cuales nos pueden seguir, comentar sobre este tema tan delicado y tan controversial. Pues primeramente quiero mandar un saludo a Fernando DJ Lion, que está en las redes sociales, a Paul Hello, se acaba de conectar. Un saludo para ustedes, para Linda Piñeiros y para Jordan Steven. A ver, les cuento lo que yo sé acerca de Lilith. Sé que ahora, hoy por hoy, toman a Lilith como símbolo del feminismo, como símbolo de la revolución de la mujer o del empoderamiento de la mujer, porque ella, como bien decías, lo que quería era igualdad. Pero bíblicamente lo que tú decías, que ella se convirtió en el demonio del sexo, se le llaman súcubos. En eso se transformó Lilith. Y él engendró hijos que a ellos se les llama incubus. En cambio, son igual demonios del sexo, demonios que se presentan ante una persona y le roban su energía sexual. Eso de lo que sé acerca de Lilith. Aquí vamos a tocar un tema bastante importante, y es que Lilith también es nombrada en la Biblia. Y aquí les voy a decir directamente todo, porque como les digo, nosotros presentamos esta teoría para ustedes. Y aquí les comento, dice, en la Biblia también es nombrada Lilith. Isaías 34:14. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Ya vamos aquí, comienza a nombrar a Lilith. Entonces las mismas escrituras nos dan este pie, este hincapié a que existió Lilith y que existe prácticamente, y que bueno, podremos tener varias teorías de por qué se fue, en qué se convirtió y todo, pero de que existió, en realidad existió. Y aquí nos dice, como les decía, en Génesis 2:4, del 4 al 25. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Desde ese momento se supone que Lilith roba a los niños de sus cunas, además de robar también todo el semen de los hombres para crear nuevos demonios. Otro dato curioso es que en ese tiempo, cuando alguna mujer abandonaba a su marido, era llamada hija
de Lilith. Y aquí vamos a todos estos y varias historias urbanas y varias historias también que se han dado directamente en la historia, en donde cuando un marido abandonaba a la mujer, cuando directamente había algún tipo de traición, cuando el hombre se dejaba caer por estos encantos sexuales, era llamada por Lilith. La mayoría de personas la acusaban Lilith. ¿Qué opinas sobre esto, María Fernanda? Un tema bastante controversial esta Lilith. ¿En dónde te pones tú de Lilith? ¿Crees que todo este daño pudo haberla convertido en demonio, en el demonio sexual, en esto de que roba a los niños de las cunas? En realidad no sé, y estaba por preguntarle a Carl que los cambios que mencionaste antes, básicamente cuáles fueron. ¿Los cambios históricos? Ajá, los cambios históricos. ¿Cuáles fueron o por qué influyó en esto? A lo largo de la historia se ha visto y se sabe que tanto diferentes tipos de demonios, sean vampiros, sean hombres lobo, metamorfos, entre otras cosas, tienen cierta relación para con Lilith. También se sabe que, como mencionó anteriormente Nirvana, existen los sucubos y los incubos, entonces también están relacionados directamente a ella, y a lo largo de la historia se han dado casos y se han registrado hechos en los cuales ha estado relacionado algún tipo de estos demonios. Por eso, el mencionar anteriormente que estuvo directamente relacionada con hechos históricos ya a largo plazo. También tenemos que considerar que las sucubus tienden a no solo robar la energía sexual, sino también a implantar cierto tipo de pesadillas en las personas que llegan a sufrir de este drenaje. Eso genera que a largo plazo también su forma de pensar o sus ideas lleguen a tener brotes psicóticos durante el día. Por este tipo de situaciones hay ocasiones que se han dado peleas, puede que alguna guerra, entonces se tendría que ver algún poco más de investigación para ver qué más hay de relación en hechos históricos. Aquí vamos directamente a lo que son varios mitos, varias leyendas de cómo nació Lilith, y una de ellas es la tradición judía, que nos dice: Lilith, esa mujer que procedió a Eva, que una vez lejos de Adán, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche, y la encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Ojo ahí. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o arcaicas. Imagínense, en sumerios, de las primeras personas, de los primeros habitantes del ser humano, ellos ya tenían estas leyendas, estos mitos de cómo crecía o cómo nació Lilith en el mundo. Y aquí dice, en concreto, había en Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson, un grupo de demonios femeninos derivado de la criatura Lilithú, Lilu, Lilithú, Ardad, Lili, y con unas características que responden a esta figura mitológica. Eran mitad humanas y mitad divinas. Usaban la seducción y el erotismo como armas, y la noche era su hábitat natural. Todos estos súcubos, en cualquier caso, tenían las cualidades de lo que luego se ha representado como los vampiros, aunque cubiertos de pelo y derivaban de la palabra viento o espíritu. Esta tradición habría pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos residentes en Babilonia. Los judíos adaptaron así el hebreo nombre de esta criatura maligna hasta vincularlo posiblemente con la palabra Laila, traducido como noche. Entonces aquí, muchachos, vamos a ver que todo esto, como les comentaba, del adulterio, de esto se le atribuye a estos demonios. Y aquí, como tú dices, Carl, vienen varias ramificaciones. El que ella dio a luz al primer hombre lobo, y comienza a dar así. Tengo entendido que no dio luz al primer hombre lobo, sino que puso la maldición en la primera persona. Para que ésta se haga un hombre lobo. Sí, pero en este caso fue por el deseo de poder que tenía esta persona. Fue como plantarle una maldición en la cual se le daba mucho más energía, mucho más poder, mucha más fiereza al poder luchar. A cambio de esto iba la persona a transformarse, más de ellos no sabían qué era lo que iba a suceder. También luego de morir ellos iban a seguir sirviendo a la persona por lo que fueron malditos. Entonces se aseguraba tanto que sean leales en vida como después en la muerte. Y aquí encontramos varias cosas que nos parece interesante, que así como, por eso hay algunos comentarios también, tuvimos del anterior programa Nirvana, que Lilith fue la mitad o las 3/4 partes o la cuarta parte de todos, es que ella ha dado directamente a luz, o son generaciones de Lilith.
son generaciones demoníacas. Por eso también nos dicen que, nos comentaban, ¿no?, la anterior semana y lo investigué, que gracias a esto existen lo que son asesinos, pederastas, todo lo que es esto maligno se atribuye a Lilith, a los hijos de Lilith, de esta demonia sexual que robaba a los niños en las cunas, que tenía todo este tipo de información directamente y todo este tipo de mito, Nirvana. Sí, la verdad es que hay ese mito de que gracias a Lilith todos los pecados o todo el mal comportamiento del ser humano se floreció, por así decirlo. Pero también tenemos del otro lado también la controversia de que hay muchas mujeres hoy en día y mucha parte del feminismo que toma a Lilith como ejemplo, como la mujer que no se dejó, que no fue sumisa al hombre. Exactamente, y aquí vamos a tocar ese otro tema tan importante en el que María Fernanda es, como decía Nirvana, las mujeres toman como nombre a Lilith y le dicen, sí, fue demonia, fue esto otro, lo dicen y lo dicen directamente porque ella quiso levantarse, ella no quiso ningún tipo de desigualdad, y adicionalmente a esto quiso que, así como los crearon del mismo polvo, porque ella hay una frase muy importante que dice, yo también fui creada del mismo polvo que fue creado Adán. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, María Fernanda? El hecho de empoderar a las mujeres con este nombre Lilith, ¿tú lo harías? ¿Tú te empoderarías con este nombre en representación a todas las mujeres? ¿O cómo lo harías tú directamente, María Fernanda? Tú, que eres la única mujer que hay en el grupo y adicionalmente a esto, un tema bastante importante para todas las mujeres y todos, porque hay diferentes tipos de creencias y teorías, María Fernanda. Creo que es diferente, no tomaría el nombre o me identificaría a pesar de todo con ella, pero a mí me parece que está bien, por lo que tú decías, que fueron hechos del mismo polvo o barro. ¿Arcilla? Gracias. De la misma arcilla fueron hechos, y creo que a la final estaba bien lo que pedía como la igualdad. Sin embargo, no por eso, digamos así, iba a coger el camino incorrecto. Y en este caso, ¿cuál sería el camino correcto o el camino incorrecto? No lo sé, el correcto no lo sé. Es que también es relativo, ¿no? Por lo que habíamos hablado la otra vez, porque lo que puede estar bien para mí no puede estar bien para ustedes y viceversa. Aquí vamos directamente a mandar unos saluditos, Nirvana, a las personas que nos están viendo. ¿A dónde nos pueden seguir? Invítales a todos ellos. Un tema bastante importante, bastante controversial. Cuéntenos, por favor, en todas las redes sociales qué es lo que piensan de este tema, qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes han investigado, qué es lo que ustedes saben. Invítales, Nirvana, un poquito más estas noches de Aquelarre, programa 5, Lilith, la primera mujer en pisar el planeta Tierra. Un saludo para Alex, que está conectada desde una cuenta de Beatriz Vallejo. Nos pueden seguir a nosotros en Facebook, Instagram y YouTube como Noches de Aquelarre, y la transmisión la pueden ver en directo en la página de Éxitos FM, Éxitos FM Radio en Facebook. Perdón, me trabé. A todo esto vamos directamente con otra teoría de la existencia y la creación de Lilith, muchachos, y les voy a leer textualmente lo que dice. La leyenda Lilith es posiblemente también el origen del popular mito griego de la reina Lamia, que tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos. Transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer. Este relato dio lugar a que en la antigüedad las madres griegas y romanas acostumbraran a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. La creencia grecorromana a su vez se transmitió a leyendas medievales repartidas por toda la geografía europea, donde estos seres son representados con rostros de mujer y el cuerpo de dragón. También siempre se le atribuye a que se alimentaba de los niños recién nacidos. Y aquí un tema muy interesante, también de estas historias o estos mitos o estas creencias se van acostumbrando y se van adaptando al lugar en donde están hechas.
y adicionalmente a esto al lugar geográfico en donde se cuentan. Y es en donde los judíos decían que Lilith era un demonio que se llevaba a los niños y que los cuidaba. Adicionalmente a esto hay otra teoría en donde Dios le da permiso de existencia a Lilith. Y les voy igual a narrar exactamente lo que nos dice sobre esta teoría. Dice, tras abandonar el paraíso, Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo. Esta región se caracteriza, según esta tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios, con los cuales engendró nuevas criaturas, a razón de más de 100 por día. Entonces, como estaba esta región del Mar Rojo, dice, ante este hecho, Dios envió a un grupo de ángeles para exiliarla, para exigirla que volviera con Adán. Entonces ella regresa con Adán de inmediato, o te ahogaremos, le dicen los ángeles. A lo que ella respondió que ya no podía regresar, porque Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, de los niños hasta el 8º día, en el que obviamente se les hacía la circuncisión a los judíos, y de las niñas hasta el 20º día. Finalmente, Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciéndola que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, la hermosa criatura se propuso matar a todos los hijos de Adán y a todas las madres durante el nacimiento y los días siguientes al parto. Y aquí vamos a un tema que se desprende una ramificación de esta creencia de Lilith, y es como les decía yo, va también adaptándose a todo el lugar geográfico o la época en la que se hace. Y es que antes no había, como ahora conocemos, lo que son doctores, lo que son hospitales, lo que son cirujanos y todo esto. Y las muertes eran la mayoría de madres que daban nacimiento a sus hijos, porque no había ningún tipo de anestesia, ningún tipo de dolor. Les daban remedios, se puede decir, naturales y daban a luz con parteras. Y aquí se va aduciendo a que Lilith es la culpable de matar todos estos demonios. Creer, no creer en estas teorías. Carl, ¿tú qué piensas? ¿Creer, pensar, analizar estas teorías, tomarlas como verdaderas? Tengo entendido que incluso ahora el mero hecho de estar en un parto es peligroso para las mujeres. Corrígeme si me equivoco, Nirvana. No, no te equivoques, amigo. Exactamente, estar en un parto no es... O sea, no... Siempre cualquier cosa donde tenga que intervenir un acto quirúrgico, por así decirlo, una operación o algo así, siempre hay un riesgo de que pase algo. Entonces esto no es como que se ha quedado en la Edad Media o como que por la tecnología ha pasado, sigue existiendo ese riesgo. Entonces si vamos al punto de que quizá Lilith las maldijo, puede que siga incluso ahora las repercusiones de lo mismo. Pues claro, sí, puede ser. En realidad Lilith es, como sabemos, la primera mujer. Entonces las maldiciones que ella puede haber puesto pueden perdurar para siempre, creo yo. Concuerdo con eso. Todas estas historias de la creencia de Lilith directamente o sobre cómo se creó Lilith es tan importante, ¿no? Y vamos a todo este tiempo ya, miles de años, y se va creyendo todavía en estas cosas. Inclusive, como les decía, las Sagradas Escrituras los van narrando, le van diciendo la diosa, la demoníaca. Y aquí quiero caer en el énfasis en que si usted algún rato se preguntó, usted una persona que cree la Biblia, que leyó la Biblia, que sabe la Biblia o que cree en Dios, y aquí es donde usted que no sabe, que no entiende nada, una teoría, como les estaba comentando antes, es que ella creó a todo lo que son asesinos, violadores, ladrones, asesinos ya con malicia directamente, que no buscan ningún tipo de beneficio, sino hacer directamente daño al otro ser humano. No piensan directamente, no tienen sentimientos, lo único que buscan es venganza, es matar a todos los hijos e hijas de Adán y Eva. En este tema tan controversial, Lilith, ¿ustedes qué piensan? Cuéntanos, Nirvana, qué es lo que nos están comentando por redes sociales, qué tal les parecen los temas, qué tal algún comentario en especial, que nos digan saludos de alguien en especial. Beatriz Vallejo dice, ella quiso la igualdad sobre todo y no dejó dominarse, y por eso decidió irse. No escogió el camino correcto. Lo relativo o lo no relativo no existe. Lo que tú sientes está bien, eso es para todos, puede o no estarlo. Los mundos de cada uno son completamente diferentes. ¿Sabes que yo también había escuchado una leyenda, una historia o una creencia
de que incluso Lilith fue quien se disfrazó de serpiente para ofrecer la tentación a Eva. Eso me parece que estaba relacionado a la Biblia negra y a algunos de los tomos perdidos, si es que no estoy mal. Y aquí vamos a algo tan interesante en donde desde el principio Lilith, ya sea por igualdad, lamentablemente estamos en un mundo en donde ya sea la religión o ya sea en tiempos antiguos cualquier persona, igual las mujeres en su tiempo se creían inferiores siempre a los hombres y lamentablemente estas historias que nos traen tienen este tipo de controversia en especial porque ¿por qué no ser siempre iguales? ¿Por qué no buscar la equidad? O si fue así, ¿por qué no decirlo de verdad? Y es que la mayoría de personas no pueden aceptarlo todavía, que las mujeres tanto como los hombres tienen el mismo derecho, las mismas... No es lo mismo equidad que igualdad. No es lo mismo Correcto. equidad que igualdad más que nada. No es lo mismo decirte, María Fernanda, alza ese costal con tu fuerza de mujer, o alza una persona que hace gimnasio todos los días, un hombre alza ese costal. No es lo mismo, y aquí vamos a diferenciar lo que es de equidad de igualdad, y aquí vamos a esto tan importante en donde, ¿cómo creer si toda la vida nos han educado o toda la vida se ha implantado desde inclusive la religión, inclusive en nuestros tiempos antiguos, en donde solo hombres, mujeres iban a luchar, donde solo hasta los niños no servían prácticamente para nada hasta que crecían, y las mujeres eran el único producto de la creación, nada más de reproducirse y crear herederos? Siempre fue el hombre el que dominó. ¿Cómo diferenciar estas historias y estas vastas historias que hay sobre héroes, la mayoría hombres, en donde tal vez fue una mujer? ¿O por qué no bien llamarlo Dios es una mujer? ¿Por qué no Dios no puede ser una mujer? Porque como les digo, en las escrituras inclusive está que creó a su imagen y semejanza de Dios. Yo les digo, somos iguales a Dios. Cuando alguien te pregunta cómo es Dios, cómo te crees tú a Dios, es igual que yo, igual que tú, tiene los mismos rasgos, porque nos creó a imagen y semejanza de Él. Claro, Nirvana. Aquí, dale, amigo. Sigue nomás. Aquí en las redes sociales, Freddy Chamorro nos dice: Naama no fue la primera mujer de Adán. No, amigo, Naama, por lo que yo tengo entendido, fue hija de Lamec y descendiente de Caín, hija de Lamec y Cilia. Exactamente, aquí Freddy Chamorro nos dice, Lilith no era la pareja de Samael, y es exactamente lo que estamos comentando, Freddy, y comentamos justo al principio, cuando Lilith abandona directamente abandona este jardín del Edén, este paraíso. Ella está vagando por el Mar Rojo. Y se presenta Samael, nuestro gran y conocido Samael, para las personas que no lo conocen. Samael, un demonio muy, muy importante. Dicen que era el segundo al mando o el tercer al mando, no estoy seguro de esto, de Lucifer, del ángel más bello del cielo. Y Samael era una de las personas que colaboraba directamente con Lucifer. Se encuentra con Samael y Samael directamente se hace pareja de Lilith. Un saludo, Freddy Chamorro. A esto Lilith, vamos a ver cómo lo analizamos nosotros directamente, María Fernanda, en esto de igualdad, creer, no creer, dudar de las creencias, porque siempre han sido machistas y siempre, van cambiando poco a poco con los tiempos, de poquito a poquito. Pero ¿cómo creer que sí en realidad fue así o no fue por la igualdad directamente? Yo quiero ser igual, yo quiero buscar igualdad, Lilith. Yo soy Lilith, quiero buscar una igualdad, quiero ser igual que el hombre y me voy por eso. Porque yo no estoy dispuesta a ser como Eva, en relación con Eva, a ser la mujer sumisa, la mujer que le pueden mandar, la mujer que tiene que hacer todo por Adán. ¿Creer, no creer estas historias, María Fernanda? O sea, se puede creer, pero de ahí a que haya sucedido así es diferente. En sí yo creo que la Biblia es bastante machista para mi manera de verlo. Pero claro, ahí sí depende de cada uno de nosotros cómo lo tomemos y... cómo lo interpreten. Exacto. Síganos por favor en Facebook, Instagram, YouTube como Noches de Aquelarre. No se olviden, Noches de Aquelarre. Por favor, comiencen a comentar nuestros posts. Estamos subiendo contenido, por favor. Denle like, compártanlo, publíquenlo, descárguenlo. Estamos en estos días subiendo varios libros. También vamos a subir algunos libros interesantes para las personas que tienen un tiempito libre todos los días,
o a fin de semana y les gusta la lectura, tenemos varios libros. Carl, cuéntanos sobre esto que vamos a tener y a implementar en estos días en nuestra plataforma para que ellos puedan descargar y también recuerden, siempre a Noches de Aquelarre de lunes a domingo. Se van a implementar bibliotecas tanto de lectura como audiovisuales en nuestra página de YouTube y en nuestro Facebook. Se va a ir aumentando las secciones para que en esta tengan, como mencioné anteriormente, textos para que descarguen y puedan leerlos. Y ya próximamente también vamos a estar subiendo en YouTube diferente contenido audiovisual. También quiero recordarles a nuestros visualizadores que con 500 likes en la página de Noches de Aquelarre de Facebook, nosotros vamos a salir a investigar o a hacer una entrevista o a hacer una especie de documental acerca de algún tema que nos llame la atención. Tenemos varias propuestas. Está el Cementerio de San Diego. Una persona que mucha gente ha visto en Nono, un señor con pies de fierro. Está el antiguo hospital militar, el ex penal García Moreno. Y cualquiera que tenga alguna opción, alguna idea de lo que podamos hacer, pues bienvenido sea. Estamos aquí atentos y abiertos a todas las opciones. Así que ustedes igual, si tienen algún otro lugar en donde queramos que nos quieran ustedes que nosotros visitemos, estamos bienvenidos, estamos gustosos de hacerlo. Obviamente nos vamos a preparar y aquí ganaríamos todos directamente, nosotros con un vasto conocimiento de cómo ir, porque recuerden que para esto nosotros nos vamos a preparar con alguien directamente ya experto en situaciones, en visitas a diferentes tipos de estas cargas energéticas, además de todo el conocimiento que tiene Carl, María Fernanda y Nirvana, y mi persona. Adicionalmente a esto vamos a refugiarnos directamente en todo lo que es este conocimiento para poder ir. Así que por favor ustedes traten de comentarnos directamente en nuestro Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos todas las redes sociales para que ustedes nos comenten. Recuerden el cementerio de San Diego, donde dicen muchas personas que se escucha de día, tarde y noche pasos, personas que cruzan, personas que ya no están, que rondan. El ex penal García Moreno, en donde ustedes saben, y todos ustedes saben que hubo estas muertes violentas, estos actos violentos de las personas más peligrosas del país y las más peligrosas y las que cometían actos horribles directamente. Adicionalmente a esto tenemos el noroccidente de Quito en Nono para visitarlo, ya que varias personas me comentan y me comentaron después que están viendo a una persona alta, encapuchada, con un sombrero grandote, con una chaqueta negra que cubre hasta 3/4, una chaqueta 3/4, y una persona con piernas de acero, con piernas de fierro directamente. Ya no solo es una persona que nos sigue, sino varias personas. A esto, Carl. También tenemos que complementar que la aparición actualmente que se está dando en Nono no es un hecho aislado, que se ha visto en diferentes lugares. Y aquí vamos a esta cosa importante, este tema importante, en donde ya hay varios lugares muy alejados de Nono, inclusive en donde se están sucediendo estos hechos, y esto nos pone todavía más los pelos de punta y más nos incrementa la curiosidad para ir, muchachos, a todos los lugares que ustedes nos recomiendan. Si tienen algún lugar, nuevamente, coméntenos en nuestras redes sociales, pongan si en su casa está pasando algo. Nosotros nos acercamos inclusive para hacer psicofonías con directamente materiales especializados. Así que de ustedes depende. 500 likes, María Fernanda, y nos vamos a todos estos lugares tenebrosos. Así es, y también si desean proponernos algún tema o algo para que nosotros hablemos de eso, también bienvenidos, nos comentan en las redes sociales o en la caja de comentarios. Adicional a esto, recuerden que si tienen algún tema, algún libro, algún artículo que ustedes desean y nosotros los investigamos, si lo podemos conseguir directamente, los pasamos a ustedes. Ustedes lo único que nos hacen es contactarnos en nuestras redes sociales para así facilitarles también el material para que ustedes estudien, para que ustedes sepan. Adicionalmente a esto, para que ustedes todos estos se lleguen a informar sobre estos temas bastante interesantes. Así que de ustedes depende cómo les vayamos tratando, mal dicho sea a ustedes. Así que por favor pídanos, exíjanos, que nosotros haremos todo para complacer a las personas que nos están viendo en vivo y las personas que nos están viendo en reprisado. Nuestras redes sociales, cada uno igual, recuérdanos tus redes sociales, María Fernanda, Carl, Nirvana, donde les pueden seguir para contactarles, para pedirles algún favor, para pedirles algún tipo de ayuda, para recomendarles algún lugar, o adicionalmente a esto para contarles cualquier tipo de historia para venirlas a contar aquí en la radio.
Inicio yo, inicias tú, Nirvana. Mafer. Bueno, en mis redes sociales, en Facebook estoy como Fer Kralik Carrera y en Instagram como ferkralik.carrera. A mí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook o en Twitter como Carlos Frayer Mots. A mí me pueden encontrar igual en Facebook y en Instagram como Nirvana Zuko, Zuko con Z y K. Me gustaría leer unos comentarios de las personas que nos están siguiendo. Gabriela CB dice: hola chicos, una pregunta, ¿a dónde van los espíritus suicidas? No es que van a algún sitio, simplemente se quedan flotando, por decirlo de alguna manera, en stand-by, esperando algún momento para poder tener alguna interacción con otros espíritus o con alguien que esté buscando hacer contacto con ese lado. Milton Javier nos dice: me perdí el programa completo. Amigo, solo tienes que esperar el reprise, retroceder y verlo desde el principio. Dice: ¿qué días están al aire y desde qué hora inician, Mafer? Estamos los días martes y los días viernes de 8 a 10 de la noche. Aquí un saludo directamente para Lindia Piñeros, Alex, Beatriz Vallejo, Milton Javier, Gabriel Bustamante, Linda Anaí Herrera, Leslie Samantha. Recuerden, y aquí nos proponen un tema, sería interesante hablar de Amityville, ya que está en los cines. Y les parece si el viernes lo preparamos y les narramos directamente todo lo que ha ocurrido en Amityville, una casa maldita, se ha llamado así siempre, una casa maldita, y lo vamos a tratar el viernes. ¿Qué les parece? Me parece perfecto, amigo. Es un tema muy interesante y ahorita que está en carteleras es un tema... Así iba a preguntar, si ya está en cartelera, vamos a verla. Sí, también podría ser parte de la investigación. ¿Por qué no? Entonces, les prometemos, muchachos, que el viernes comenzamos con Amityville. Adicionalmente a esto, ustedes pueden comentar cualquier tipo de tema. Recuerden todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Noches de Aquelarre. Salimos en Radio Éxitos de FM Radio.com. En Facebook ustedes buscan, ponen en el buscador Éxitos de FM Radio y directamente ya les sale la radio. Ahí salimos martes y viernes, no se olviden, martes y viernes. Pongan alarma, nota, calendario. Martes y viernes de 8 a 10 de la noche, estos 4 personajes que les llevan todos estos temas interesantes a ustedes. Y adicionalmente a esto nos recomienda también Nirvana. Cuéntanos un poquito qué nos dice Lizzy. A ver, vamos a leer los comentarios desde los que me quedé. Gabriel Bustamante dice: Ofelia, el loco biche. En Agua Clara también se aparece cada fin de semana como un leprechaun. Linda Anaí dice: la viuda es un tema que mucha gente también le ha pasado, y es verdad. Lizzy nos dice: caso Vallecas, hablen de ese caso que es muy poco conocido e inspiró la película del exorcismo de Verónica. Entonces tenemos varios temas, muchachos, por favor, ya tomamos notas de todos ellos y los vamos a ir tratando según cómo ustedes nos vayan preguntando, nos vayan diciendo para tratarlos, así como el día de hoy nos comentaron. Y vamos a tratar un tema, conclusión directamente, un tema bastante importante el día de hoy. Conclusión del caso, Nirvana, cuéntanos sobre Lilith. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que te dejó esta investigación? ¿Qué es con lo que te quedas? ¿Qué es con lo que dejas directamente? Pues a mí me parece un tema súper interesante, un tema del cual podríamos hablar de largo, pero tenemos otros temas de los que hablar. Y Lilith para mí es eso, es el deseo sexual, es el demonio sexual, es la persona que le gusta el semen de los hombres, del semen que no va hacia la matriz. De ellas es quien se apodera Lilith. Fernanda, cuéntanos tus conclusiones sobre el tema Lilith. ¿Qué es lo que piensas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no te quedas? ¿Qué es lo que te gustó directamente de este tema tan interesante como es Lilith, la primera mujer habitante y la primera, se puede decir así, figura demoníaca representativa que hay con respecto a lo que es la entidad de mujer, la entidad femenina? Creo que habría que analizar las partes positivas y las negativas del tema y bueno, cada quien decide qué se lleva de esto. Carl, tu impresión sobre estos temas, conclusión sobre Lilith, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que no te crees? Para empezar, incitaría, como lo llevo haciendo desde el primer programa, a que la gente investigue, se informe más sobre el tema y que Lilith es alguien importante mediante la historia.
Y como les comentaba, de parte mía las conclusiones es que Lilith sí existió, lo dice la Biblia. Como les decía, es igual, si ustedes desean les puedo repetir en qué versículo está donde dice que Lilith existe. Adicionalmente a esto, que fue polvo del polvo, es decir, es igual que Adán, no que Eva, porque termina siendo un poco superior a Eva, ya que solo es, lamentablemente, Eva es la costilla del ser humano según las escrituras. Lilith fue hecha polvo de polvo, igual que Adán, igual que a su imagen y semejanza. ¿Con qué me quedo? Que sí, buscaba igualdad, lamentablemente se desvió del camino. Y con esa furia, con ese rencor, con todo ese odio que tenía después de haber querido solo igualdad, lamentablemente ese es el ser humano, y por eso Lilith también se hace una figura demoníaca femenina. Y es lo más interesante que podemos decirles del día de hoy. Lilith, una mujer representativa, tal vez en mi caso o en mi pensamiento no para empoderarla, pero sí para recordarla directamente y para saber e investigar quién era. Muy bien, Carl nos dice que investiguemos, investiguen, culturícense más, todos los días se aprende más, investiguen un poco más de lo que más les interesa, de lo que más les gusta, y así nosotros también lo haremos cada martes, cada viernes y todos los días para traer los temas más interesantes. Un saludo en redes sociales para Sandra Toaza, que nos está saludando. También queremos recordarle a nuestros espectadores que las personas que quieran estar aquí, compartir un momento con nosotros, venir a contar sus historias o sus experiencias o su conocimiento, pues solo tienen que contactarnos a cualquiera de nosotros en nuestras redes sociales y cuadrar con nosotros para que vengan al programa. El micrófono aquí es abierto para todos ustedes y todos están cordialmente invitados. Armando Herrera Oficial, todas mis redes sociales me encuentran en Facebook, en todo lo que ustedes crean e imaginan, me pueden encontrar Armando Herrera Oficial, en algunos solo Armando Herrera, búsquenme. En la misma foto está en todas, me parece. No he hablado con mi community manager sobre si está poniendo la misma foto en todas mis redes sociales. Voy a tratar de conversar un poquito más para que en todas me pongan la misma foto para que me encuentren y que pongan los mismos hashtags o los mismos nombres de usuario para que no haya ningún tipo de inconveniente y no haya ningún tipo de discusión sobre esto. Vamos a tocar otro tema. ¿Qué les parece, muchachos? Un tema bastante interesante. Vuela el tiempo, lamentablemente. Sí, hemos pedido la primera hora. Hemos pasado la primera hora. Hemos pasado y hemos conversado largo, tendido sobre el tema. Lo bueno es que podemos abarcar, gracias a ustedes, también a sus comentarios, podemos abarcar todas las dudas que tengan. Y aquí vamos a hablar de algo interesante que nos quedamos con la espinita la otra semana y que la mayoría de gente le interesó este tema. Las personas que nos ven en vivo, gracias a todos ustedes, por ustedes se hace el programa. Las personas que nos ven en reprise, Dios les pague por todo. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Noches de Aquelarre. No se olviden, compártanlo. Si no tienen Facebook, si no tienen YouTube, creen uno para compartirlo y que esta comunidad siga creciendo. Y en estos días les traemos varias sorpresas para todos ustedes y ya comenzamos, si Dios quiere y todo va bien, o si no sé qué espíritu quiere y todo va bien, comenzaremos con muchas sorpresas a partir del día viernes, ya recién es martes. Entonces, muchachos, les planteo un tema interesante del cual soy un amante de este tema, he investigado un montón, no se pueden imaginar, desde que tengo uso de razón, son los temas que más me han gustado en tratar, investigarlos, consultarlos. He visto las cosas buenas, las cosas malas, las teorías que hay, las teorías locas, las teorías insanas, se puede decir directamente, de todos estos temas. Y es sobre los evangelios perdidos. Ustedes saben todo lo que conlleva esto, los evangelios que dice que se crearon en base a Jesús, después de Jesús, durante Jesús. Todas estas incógnitas que nos trae este tema sobre los evangelios perdidos. ¿Qué nos espera al tratar estos temas tan delicados? Como les comento nuevamente, Nirvana, coméntales sobre lo que vamos a tratar. No afectamos a nadie, tratamos solo de contar una parte de la historia, una parte teórica de la historia y contar nuestras expectativas y nuestras investigaciones, Nirvana. Correcto, gente, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen en las redes sociales, a todos los que están pendientes de todas nuestras transmisiones, queremos recordarles que esto es un espacio abierto. Nosotros no queremos influir en el pensamiento de nadie, cada quien es libre de pensar lo que guste. Nosotros solo estamos dando las informaciones o lo que nosotros investigamos, estamos compartiendo con ustedes.
A esto vamos a llegar en los evangelios perdidos y es un tema este tema es mucho más controversial que Lilith. Y ya que aquí vamos a tocar varios temas y creo que no nos va a alcanzar el tiempo, depende cómo ustedes les esté gustando este tema, nos dicen si quieren la segunda parte y vamos a tocar los temas más generales y en algunos vamos a tocar los temas específicos, pero depende de ustedes, María Fernanda, que nos vayan contando, que nos vayan diciendo, igual invítales a todos que nos vayan siguiendo sobre estos temas y que comiencen ya a opinar. Así es. Pueden seguirnos también en Facebook, Instagram y YouTube como Noches de Aquelarre. Y sí, nos encantaría, saber de sus experiencias. Nos gustaría igual que compartan con nosotros. Y cualquier duda e inquietud también. A todo esto vamos a llegar a todos los evangelios que se han escrito, a todos los evangelios y varias Biblias que lamentablemente hay. Y vamos primero a darles una pequeña introducción, o de mi parte sobre todo la pequeña introducción en lo que venimos diciéndoles. Adicional a esto, les comentamos los evangelios perdidos. ¿Qué queremos decir con evangelios perdidos? Recuerden, la anterior semana hablamos ya sobre lo que es el consenso de Nicea. Y aquí les traigo más detalles, como les había dicho. Tengo vasto conocimiento en esto, sí, así que cualquier pregunta, duda, inquietud, y si en algo me equivoco, porque soy ser humano, lamentablemente no soy un ser humano, no lo sé todo, así que si algo me equivoco, algo saben, por favor, textos apócrifos, y es los textos que no llegaron a la Biblia o no entraron en la Biblia por A, B, C circunstancia. Una de estas circunstancias es el consenso de Nicea. Y recordemos la historia. El emperador Carlomagno, uno de los emperadores más poderosos de toda Roma, recuerden, y les decía que se habían reunido de Roma, de varios lugares en especial, pero se reunieron todos los papas que había en ese tiempo de Roma y de la famosa Constantinopla. Me había olvidado de Constantinopla. Entonces se reunieron. Él tuvo una guerra antes, les cuento súper rápido. Él tuvo una guerra días antes de este consenso. Él mismo lo llamó a crear porque algunos dicen que es solo un artilugio, porque en Roma se estaba dando lo que es la creencia cristiana, comenzaba a crecer la creencia cristiana, y él decidió unirse a estos cristianos creyentes, porque recuerden que Carlomagno iba a regresar, pero lamentablemente los sabios no querían que regrese porque él era bastante poderoso y bastante querido por el pueblo. Había ganado varias guerras y siempre luchaba adelante, nunca se escondió y siempre luchaba con los soldados. Entonces Carlomagno relata en una de sus historias que antes de la guerra más importante que él tuvo, miró al cielo. Ellos recuerden, creían en varios dioses: Dios de la guerra, Dios de la vida, Dios de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y él vio en el cielo una cruz brillante, y no sabía qué significaba. Entonces le llegan a él rumores que es la religión nueva que se está dando en Roma, que es la religión cristiana. Entonces él se da cuenta que es un llamado de este Dios, y él hace que todos sus guerreros, todos sus soldados implanten en su escudo una cruz, la cruz de Jesucristo, la cruz cristiana. Con esta lucha gana la guerra y regresa a Roma como rey, se hace rey, y él convoca al consenso de Nicea. Todos los papas, adicionalmente a esto, llegan con toda la sabiduría que ellos tienen, con todos los textos escritos sobre Jesús, sobre Dios, sobre las vivencias de Jesús, y comienzan literalmente, arbitrariamente, o pensamiento de ellos, a elegir el que es bueno y el que no es bueno, o el que les conviene o el que no les conviene. Y aquí vamos a algo tan importante. Ustedes sabían, muchachos, y les pregunto a cada uno, que hay un evangelio de María Magdalena, que hay un evangelio de Judas Iscariote. Ustedes sabían que había un evangelio escrito por él, un evangelio adicional a esto de Pedro, escrito diciendo varias cosas reveladoras sobre Jesús. El evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe. Hay varios evangelios que lamentablemente no fueron tomados ese día y que arbitrariamente los decidieron no tomar. ¿Ustedes sabían algo tan interesante con que María Magdalena no era prostituta según las escrituras? Le decían María Magdalena
porque venía del pueblo, de un pueblo en donde a las personas que venían de ahí les decían Magdalenas. Entonces por eso le llaman María Magdalena. Hay un texto en donde se encuentra con María Magdalena llorando y le pide perdón. En ningún lugar dice que es una prostituta. María Magdalena es hija de un príncipe, según los relatos o varios relatos según estas teorías. María Magdalena es una sacerdotisa, es una sacerdotisa hija de un príncipe de este pueblo. Entonces ella viene para unirse a Jesús, para unirse en el ámbito especial. Cuéntanos, María Fernanda, ¿conocías sobre estos temas en la investigación que hicimos directamente? ¿Qué pudiste pescar? ¿Qué información pudiste saber sobre estos temas, estos evangelios perdidos, estos textos apócrifos? Te cuento que, bueno, muchas de esas cosas sí las había escuchado y medio sí les había leído, pero a profundidad no lo sé. Y claro, me encantaría que me informen más sobre eso porque, bueno, algunas cosas sí sé, pero hay otras que en realidad no. Carlos, un poquito sobre este tema, ¿qué tal la investigación que tuviste? ¿Te gustó o no te gustó sobre los textos apócrifos? Lo de gustar o no gustar no está muy relacionado al tema. Personalmente disfruto mucho de lo que es hacer investigaciones sobre historia, aprender más, tener una mayor cantidad de conocimientos, ya que en algún punto pueden ser útiles. Recapitulando un poco de lo que decías, no es que se haya utilizado arbitrariamente algunos evangelios y otros no, simplemente muchos fueron considerados a conveniencia. ¿Qué se quería hacer a futuro? ¿Cuáles eran los planes que tenían? Incluso me parece que hay una broma en algunas redes sociales referente a cuando te preguntan, que cuando estás muy molesto, piensen qué haría Dios. Recuerda que entre las opciones que tenemos está latigar a las personas y no sale las sillas. Nirvana, este tema, ¿qué tal te llamó? En mi caso me encanta investigar sobre estos temas, como les digo, me apasiona bastante y como les digo, ustedes son varias personas, pueden comentarme si en algo me equivoco, algo estoy fallando o algo he investigado mal. Hay varias teorías sobre esto, Nirvana, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia al estudiar un poquito los textos apócrifos, los evangelios perdidos, los evangelios que no se tomaron en cuenta en el consenso de Nicea. A mí me parece un tema súper interesante, un tema que también me apasiona y me llama bastante la atención. Por toda la controversia, por todo el ámbito que tiene. Yo creo que muchos de estos evangelios no llegaron a la Biblia, como decía Carlos, por conveniencia, porque no le convenía a la iglesia que mucha de esta información sea revelada. Por ejemplo, hablando del evangelio de María Magdalena que estábamos hablando, como decía Olger, ella no era una prostituta, sino era una discípula muy amada y del círculo más cercano a Jesús. Incluso mucha gente la consideraba en ese entonces como la verdadera líder de la iglesia. Y aquí vamos a algo tan interesante. ¿Cómo comenzamos? A ver, muchachos, los temas más controversiales, Judas y María Magdalena. ¿Con qué empezamos? Por favor, el primer comentario que me lo diga, ¿con qué comenzamos en redes sociales, en Facebook? Directamente lo comenzamos a tratar con el texto perdido de María Magdalena o el texto perdido de Judas Iscariote. Cuéntenme, por favor, en redes sociales, ¿con qué les gustaría comenzar? Ya sea con María Magdalena, contarles un poco más de detalles o directamente sobre Judas. Y quiero que nos vayas conociendo y dictando, Nirvana, ¿qué nos dicen en nuestras redes sociales? Hasta que nos digan con qué empezamos, con María Magdalena o con Judas Iscariote. Cuéntanos qué nos dicen en redes sociales. En redes sociales, Carolina Andino nos dice: cuentos de ultratumba sería un tema muy bueno. Júpiter Allen también se conectó. Un saludo para ti, amigo. Y dice: la religión cristiana fue basada en el paganismo. Sí, está bien, jeje. El pueblo la llamaba Magdala, refiriéndose a María. El pueblo se llamaba Magdala. Muchas gracias, Carolina, por esa rectificación. El pueblo era Magdala, por eso era María Magdalena. Cuéntanos, síguenos contando, Nirvana, ¿qué nos dicen nuestras redes sociales? La gente nos está esperando, nos está pidiendo que hablemos de Judas. Creo que ese será el primer evangelio que topemos. Listo, aquí recuerden adicionalmente a esto, muchachos, que todo lo que vamos a tratar es una teoría. Cierta, no cierta, depende de ustedes. Nosotros lo que hacemos es llegar a su conocimiento todo esto, todo este conocimiento, toda esta información para que ustedes lo sepan y tomen. Al fin y al cabo, nosotros no somos nadie para decirles qué cree y qué no crea. Está siempre en usted creer.
Y si usted, como dice un gran amigo, y no sé si ustedes lo recuerdan, un conocido de la historia de Ecuador, si usted no crea, investíguelo. Correcto. Entonces usted va e investigue si no cree, si tiene dudas o simplemente no, en realidad usted decide creer y llenarse con estos temas. Está súper bien, súper interesante. Lo importante es que nos siga, que nos vea y que nos dé sus comentarios. Si están bien los temas, si a usted le gusta, si a usted no le gusta, qué temas más le gustaría tratar. Y aquí vamos a Judas Iscariote, uno de los temas más controversiales que hay, sobre todo por la mal llamada traición de Judas. Sí, uno de los el hombre, apócrifos más el hombre, densos, por así el decirlo. hombre más malo del mundo, según todos ellos, según la traición pura. Por eso te dicen, cuando pasa algo, me estás dando el beso de Judas, y es el traicionero más grande del mundo. Cuando aquí nos vamos, les voy a dar una teoría súper interesante, que esta me lo sé desde que tendré unos 12 años, 13 años, y la he ido perfeccionando y conociendo más sobre estos temas. Se encuentra los textos apócrifos de Judas Iscariotes, del Evangelio de Judas, en donde dice que aquí cambia un poco el tema de decir quién fue o quién no fue, recordando a Júpiter Allen, lo que nos dice Alex directamente, lo que nos dice es, sí hay muchas Biblias y lamentablemente se ha tergiversado las Biblias por la traducción. La primera lengua escrita fue en arameo, y lamentablemente hay palabras por la traducción hecha que son diferentes y cambian el contexto de toda una oración. Entonces, igual una coma, un punto, puede cambiar el texto de una oración. Lamentablemente, la Biblia fue traducida en muchísimos idiomas. Y aquí es donde encontramos varias inconsistencias en una palabra, en una letra, o que no quisieron decir eso, porque aquí vamos a decirles algo y que un picadito para el Evangelio de María Magdalena es que Judas, Pedro, Mateo, todas las personas, todos los textos que se han escrito, todos los evangelios escritos, llaman a María Magdalena la compañera de Jesús, siempre lo llaman así. Y recuerden, y un tema bastante interesante para que les quede a ustedes pensando para el siguiente tema, es que en la antigüedad, en ese tiempo en el que vivía Jesús, en el que existió Jesús y todos sus apóstoles, a las esposas no tenían ese nombre como esposa, sino las llamaban compañeras. Exactamente. Entonces es un tema bastante interesante, y vamos al que Judas, para mí, lo que he investigado y lo que yo pienso y lo que he indagado, para mí Judas fue el discípulo más fiel a Jesús. Fue el discípulo que más amor le tenía, favorito. y al que más le costó todo lo que tenía que venirse. 30 monedas de oro, de plata. De plata. Traicionó a Jesús. Y aquí vamos a un tema controversial. Les quiero preguntar algo, María Fernanda, Carne, Nirvana. Y es el primer objetivo, o el primer tema que les voy a dar, el primer subtema que les voy a dar. Judas, verdadero traicionero, verdadero malo, el malo de la historia. O Jesús le amó tanto, le quería tanto, y como nos dice Nirvana, era el favorito de él, que le pidió un favor, no como amigo, sino como hermano, sino como creyente, sino como el discípulo favorito. Y le dijo, por favor, tienes que ser tú. Nadie más puede hacer ese favor. Tú me amas tanto, tú me adoras tanto, tú me quieres tanto, tú me respetas tanto, tú crees todo lo que yo digo, que te encargo que tú entregues mi cuerpo a los romanos, que tú entregues, que esa misión sea para ti. Judas lloró cuando habla con Jesús, le dice que él iba a traicionar, y le dice, no, yo no te voy a traicionar. Habla con Judas y le dice que él tiene que ser el que le traicione, que él entregue el cuerpo a los romanos. Nadie más podía hacerlo, ni Pedro, ni María Magdalena, ni todos los, ni Juan, ni Mateo. María Fernanda, ¿qué es lo que opinas? ¿En qué ámbito te pones con esto que te comento? Judas, un verdadero traicionero, la persona que más amó a Jesús, la persona que se sacrificó, lo que él quería, lo que él pensaba, lo que él sentía, para entregar a Jesús a todos los romanos. Yo creo que en realidad él sí se sacrificó. Creo que se sacrificó por el amor que le tenía a Jesús. Karen, en lo poquito que investigaste, en lo mucho que investigaste, en el conocimiento vasto que tienes sobre estos temas, ¿tú qué puedes opinar según este evangelio perdido de San Judas, que no lo narra como el traicionero, sino como el amigo fiel de Jesús?
Según los diferentes círculos que están un poco fuera de la luz, se dice que Judas nunca traicionó a Jesús. Al contrario, como habías mencionado, se dice que él se sacrificó por él y llegó a tener tanto remordimiento por la acción que estaba realizando que terminó suicidándose después de este hecho. Nirvana, este tema tan controversial, Judas Iscariote, el traicionero más grande del mundo, el amigo más grande de Dios, de Jesús. Yo creo que es verdad. El apócrifo de Judas dicta eso, de que él no traicionó a Jesús. Les tengo un dato súper curioso, súper interesante. Este apócrifo se dio a conocer en el año 2006, cuando el National Geographic Society publicó el trabajo de restauración y traducción del manuscrito hallado en 1970 en Egipto, en donde se presume que Judas escribió este apócrifo en el siglo II. Y hay un documental que lanzó Net Geo, por favor, a todos los que quieran investigar, búsquenlo. Es muy, muy, muy interesante. Tiene 1 hora 38 exacto de duración. ¿Te imaginas qué enfermo debo estar con estos temas para saber hasta qué duración tiene? Oh my God, tiene 1 hora 38. Se llama El Evangelio Perdido de Judas. El Evangelio Perdido de Judas. Y aquí nos narra, y es algo interesante, cómo encontraron este evangelio perdido, y les voy a contar un poquito. Hay un robatumbas, un cazador de tesoros. Encuentran estos textos sin saber que lo escribió, o sin saber que es el Evangelio de Judas. Lo trata de investigar, pero él no quería investigarlo, entonces lo decide vender. Llegan unos estadounidenses a comprar varios textos, porque en el antiguo Egipto lamentablemente así era. Al mejor postor lo compraban, y las no se dice bibliotecas, como los museos, los mandaban directamente a estas personas investigadoras profesionales que vayan, compren todo esto para llevar a sus museos, porque en Egipto era compra y venta de tumbas, de joyas relacionadas a la historia, no solo de estos textos. Entonces llegan, lo ven, y él pedía, lo que nos narra la persona que compró estos textos, nos narra que no tenía el suficiente dinero. Ellos tenían $50,000 para gastar. Entonces ellos deciden comprar varias cosas, y en esto encuentran el manuscrito. Lo ven, todavía no se dan cuenta, saben que habla de Dios por el poco arameo que entendía la persona. No era experta no era experta en jeroglíficos o en escrituras antiguas. Lo que alcanza a distinguir es que habla sobre Dios y sobre Judas. Y le dice, y le pregunta que cuánto vale, y le dice $100,000. Entonces le dice, ¿sabes qué? No lo deseo. Este robatumbas, este cazador de tesoros, lo guarda en una bóveda hasta el día que él muere. La bóveda del banco cierra, lamentablemente. Este banco se va a ser destruido. Cuando se comienza a abrir todas las bóvedas, encuentran este evangelio, alcanzan a comprar, y así se puede descubrir este texto apócrifo de Judas Iscariote, y que tan importante nos viene ahora trayendo la historia que siempre se va a descubrir, la historia que lamentablemente no podemos ver. Y aquí se decían muchas teorías, que era falso, que era mentira, porque ya pasaron muchísimos, ¿cuántos años exactamente pasaron? 2019 años, muchachos. 2019 años. Recuerden que cuando nació Jesús, el segundo papa puso y estableció el calendario normalmente con el nacimiento de Jesús como el año 0. Él lamentablemente le pusieron como enero, pero él nació en abril. Lamentablemente le dicen que nació el 1 de enero. El 25 de diciembre exactamente, pero nació en abril. Conocimientos vastos sobre el tema, entonces es bastante interesante, y me gusta bastante narrar estos temas, porque nos dicen bastante sobre lo que nosotros hicimos, lo que las personas creen o lo que las personas analizan sobre estos temas. Cuéntanos un poquito, Nirvana, ¿qué nos dicen en nuestras redes sociales, que veo que están llenándose de like, llenándose de directamente de corazones? Veo corazones por aquí, por allá, y pienso que es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Sandra Toaza dice, Judas traicionero. Edison Proaño, saludos amigos, saludos para ti, Edison. Júpiter Alem dice, no estás enfermo, yo me pasé 5 horas en un documental sobre dragones y otras 3 horas en uno sobre Cleopatra. Sí, creo que cada uno tiene que investigar en base a su hambre de conocimiento, a su gana por conocer temas que no conozca y que quiera investigar. Ese puede ser otro lindo tema, Cleopatra, Carlomagno, una mujer fea. Una mujer realmente que reconstruyeron su apariencia y era fea. No era fea,
considerado por muchas personas. Para muchas personas la mujer más linda del mundo, y lamentablemente tenía una cara como en ese tiempo tenían la mayoría de personas, sino que tenía el poder de la seducción. Tema para siguientes programas. Interesante los métodos de seducción que utilizaba y mataba a todo el mundo. Cleopatra, una persona muy interesante en la historia. Judas, la persona que traicionó a Jesús, la persona que acompañó a Jesús en los últimos días. El favorito, lo dicen, el favorito escribió varias cosas interesantes en las cuales dice, y nos dice algo y que vamos a entrelazar entre todos estos evangelios. Y en una parte del texto apócrifo de Judas nos dice, ¿quién fue el primer papa? ¿Ustedes saben quién fue el primer papa? No. No recuerdo el nombre. Pedro, ¿Ah, sí? discípulo de Jesús. Sí, sí, Pedro sí. es el encargado de llevar la iglesia a llevar como tal la iglesia. No era llamado en sí papa, pero es el primer papa que tenemos. Por eso el anillo del pescador se basa siempre en Pedro, porque él es el que llevó la insignia de la iglesia a todo lugar, y en donde fue trató de diferenciar la palabra de Jesús. A esto vamos a que Judas habla sobre el resentimiento que tenía Pedro, o el enojo que tenía Pedro hacia María Magdalena. Un tema importante aquí, un tema a destacar, es que cuando Jesús resucita en el tercer día, quién es la primera persona que lo toca? ¿O quién es la primera persona que Jesús toca? Es María Magdalena. Y está en las Escrituras. Jesús lo ven, pero la primera persona que toca es a su compañera, lo dice textualmente, es a su compañera María Magdalena. Y María Magdalena es la única que lo reconoce, porque según este texto, Jesús caminaba. ¿Se imaginan? Y aquí vamos a otra cosa. ¿Se imaginan caminar una persona resucitada? Con un halo, sí, porque es divino y todo. Pero una persona que había ya muerto, una persona fallecida, pálida, una persona muerto viviente, porque resucitó. Tenía las heridas inclusive en sus brazos, en sus piernas. Y la única persona que hinchado de los golpes, sangrante, y la única persona que le reconoció es María Magdalena, su compañera, llamada así. Judas nos narra que Jesús hablaba mucho más cercano con María Magdalena, y Pedro le dice que es imposible. En estos textos apócrifos nos dice que Pedro no estaba de acuerdo con que Jesús le dé la importancia a María Magdalena. Y aquí responde algo Judas bastante importante, porque él tenía el poder para hacerlo, como les decía, como nos decía Nirvana también, preferido de Jesús. Y le dice, si Jesús nombró a ella una persona importante y que distribuya su palabra, ¿quién eres tú para contradecirlo? Pedro se queda callado y dice, tiene razón. La iglesia, ¿por qué crees, María Fernanda, Nirvana, Carl? Les voy a preguntar en ese orden, María Fernanda, Carl y Nirvana. ¿Por qué creen que la iglesia deja abandonado, aparte que se descubrió mucho después, por qué la iglesia no demuestra o no da fe a estas escrituras de este texto apócrifo, de este y de muchos otros textos? Porque no solo es Judas Iscariote, no solo es María Magdalena, sino también hay Felipe, historias que cuentan Pedro, inclusive hay un evangelio apócrifo de Pedro, que nos dice, que nos narra la vida de Jesús en ese tiempo perdido que tuvo Jesús, pero que no lo tomaron en cuenta. Fernanda, Carl, Nirvana, cuéntenme ustedes, ¿por qué creen que pasó esto? ¿Por qué creen que la iglesia desvirtúa estas palabras o estos descubrimientos históricos para quedarse solamente con lo que ellos dicen que está bien? Cuéntanos, María Fernanda. Creo que, como ya lo mencionaron antes, era por conveniencia. Sin embargo, por mi parte, debería investigar mucho más y más a fondo todo esto, como para llegar al punto de decir, creo que sí es por conveniencia, o porque no le pusieron tanta importancia a esto por A o B situación.
Car, cuéntame un poquito más sobre este tema. ¿Por qué no lo incluyeron en el texto de Judas, o por qué no de Felipe o de Pedro, inclusive el que te comento que descubrieron? ¿Por qué no incluirlo directamente en lo que es la Biblia? Por conveniencia. Creo que en eso se basa la mayoría de situaciones de este tipo. Si no les conviene, normalmente no los agregan. Exactamente, Nirvana, ¿por qué crees tú esto que la iglesia hace todo esto para desvirtuar o no investigar simplemente? Porque al fin y al cabo son textos y la biblioteca del Vaticano que hay en el subsuelo debe tener todos estos datos y ellos deben saberlo. Primero, tengo entendido de que todos estos apócrifos o todos estos textos estaban en la biblioteca de Alejandría. Y yo creo que, o sea, hay una guerra interna, creo yo, o una guerra oculta, por así decirlo, entre la gente que cree en la iglesia cristiana como tal y la gente que no. Creo que los que no creen en la iglesia cristiana quieren sacar a la luz estos apócrifos para poder desestimar lo que es la iglesia cristiana. Aquí algo interesante que nos comenta Camila Herrera, y justo eso les iba a comentar. Los textos apócrifos tiene toda la razón Camila Herrera. Nos comentan que Jesús fue un ser humano, y aquí vamos con los agnósticos, algo tan interesante como el agnosticismo o los conocidos agnósticos, que creen exactamente lo mismo, que Jesús es hijo de Dios, que existió Jesús, que tuvo los apóstoles y todo, y que todo es verdad. Pero la diferencia es que aquí a Jesús lo tratan como una persona tal y cual llamada persona. Entonces lo tratan de ver más humano, más que celestial, que sí, fue enviado de Dios y todo, pero que también tiene un cuerpo, también tiene un alma. Se podía casar, podía tener hijos, y a esto vamos los agnósticos, o a esto iban los agnósticos. La religión cristiana, pero también sustentada que ellos también son humanos. Jesús también fue humano, Jesús fue de carne y hueso, Jesús murió de viejo, como nos dice Camila Herrera. Es exactamente lo que nos dice esto. Y aquí vamos a algo tan importante que lo que nos comentan. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos dicen nuestras redes sociales, Nirvana? ¿Qué nos comentan todos nuestros seguidores y las personas? ¿Qué tal les está pareciendo el tema? Cuéntanos, ¿qué nos dicen, Nirvana? Como tú decías, Camila Herrera, les voy a leer exactamente lo que pone. Dice: los apócrifos dicen todo lo contrario. Jesús nunca resucitó, murió de viejo, incluso tuvo hijos con María Magdalena. Solo que la religión hace ver a Jesús como ser puro, limpio de cuerpo y mente. Júpiter Allen dice: porque la iglesia no existía antes, los templos eran simples piedras que se usaban para rezar. La realidad es que la iglesia no tiene nada que ver con Dios o con Jesús. Lo que pasa es que necesitan una forma de manipular a la gente, y solo hecho de que el miedo a no tener a alguien que te cuide, o miedo a estar solo, ayude o aporte a ser vulnerable. Léeme, Nirvana, por favor, una pregunta que nos hizo Alex. Cuéntanos un poquito, Júpiter Almen, ¿qué nos pregunta? Tengo una respuesta bastante interesante que darle a él. Alex. Júpiter Almen. No tiene ninguna pregunta. Perdón, Carolina Andino nos dice: ¿creen que Matusalén existió? Y se dice que sí, que lamentablemente Matusalén existió, y la historia de Matusalén es súper chévere porque él dice que él ya vivía más de 100 años y lo único que quería es conocer a Jesús. Lo único que quería es conocer a Jesús. El día que conoce a Jesús, dice, estoy hecho. Acá, cumplí el propósito de mi vida. Puedo morir en paz. Puedo morir en paz. Y muere lamentablemente Matusalén. Les voy a dar unos temas, a ver si les gusta a ustedes. Les voy a dar cortitos, algo bastante cortito porque se nos va y tenemos que hablar sobre María Magdalena. Y Matusalén no fue la persona más vieja que existió aquí en la tierra. Hay libros y aquí nos vamos a los Vimanas, aquí vamos a los textos mismos apócrifos, a los textos antiguos. ¿Sabían ustedes quién es Enoc? ¿O han escuchado alguna vez la palabra Enoc? Enoc es tan interesante que se lo puede atribuir a muchas cosas. Una persona que vivió muchos años, que vivió cientos de años. Una persona raptada por alienígenas, extraterrestres o ángeles, llamadas en las escrituras, llamadas ángeles. Enoc es el papá de Noé, el mismo que hizo el arca de Noé. Enoc voló al cielo y Dios y los ángeles le enseñaron todo lo que sabemos ahora.
ya sea en construcción, en matemáticas o en sabiduría y conocimiento. Entonces, si a ustedes les interesa, propongan ese tema y lo conversamos. ¿Quién fue Enoch? ¿Cómo narró? ¿Quién le llevó a Enoch a un carro de ruedas que volaba, que brillaba? El mismo Moisés con la zarza ardiente, demostrada que la zarza puede arder varias horas o varios días sin quemarse. La escalera al cielo, cuando Moisés ve que bajan los ángeles del cielo. Tenemos un montón de temas, así que de ustedes depende, muchachos, para que este programa siga así, siga yendo tan interesante, porque parecemos niños conversando nosotros cuatro, parecemos niños de estos temas tan interesantes, Cari. Veo cuando yo digo no, que sonríes, que te dé ese gusto de conocimiento, y es la misma sonrisa que cuando tengo a alguien cuando me dice algo que ya digo, oh Dios mío, no soy el único loco obsesionado que estudia ese tipo de cosas y que se vuelve loco, que le explota la cabeza con saber más y averiguar más, y hace más y averiguo más, puede estar todo esto. Cuéntanos de estos temas tan interesantes. Antes de eso, quiero recordarles a nuestros amigos, aprovechando que dijo lo que dijo Olga, que no se olviden de darle like al video, darle like a la página de Noches Laquelarre, tanto en Facebook como en Instagram y como en YouTube, y seguirnos y compartir para que esta comunidad que estamos armando siga creciendo. Muy pronto tendremos sorpresas, tendremos sorteos, vamos a tener también un número de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros directamente y contarnos sus historias por WhatsApp. Vamos a crear un grupo de Noches de Aquelarre para la gente que quiera investigar, que tenga ese hambre de conocimiento que nosotros tenemos aquí en el programa. Ahora sí, amigo Carlos, continúa. ¿Yo? Cuéntanos, eso es el momento de yo hablar de Nog, hablar un momento de todo esto, esta curiosidad que te da, este interés, porque veo que te da muchísimo interés. Carlos. Es más que nada por la cantidad de historia, por la cantidad de cosas que ha ido pasando durante las diferentes épocas. Y llegados a cierto punto, sí, es grato saber que uno no es el único loco, porque así como nos llaman cuando nos dedicamos a hacer diferentes tipos de investigaciones, el saber que hay más allá, que se puede cambiar, que se puede quedar normalmente. El mero hecho de salir un paso más allá ya nos saca de la rutina, y normalmente eso somos los locos al final. Y aquí es lo bonito, María Fernanda, que no solo podemos hablar de estos temas de terror, de estos conocimientos, sino también de lo que es historia pura y dura, historia que ha pasado, que se demuestra, como nos decía Nirvana, en la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, lamentablemente perdida hasta el día de hoy, en donde estaban todos los textos escritos del mundo. Escribía alguien algo y mandaba a Alejandría. Como les decía, un texto apócrifo perdido de Judas, texto bastante preocupante, bastante nervioso, que tenía con bastante tela de duda a la iglesia sobre creer, no creer. María Fernanda, ¿por qué en sí la iglesia no lo investiga? Yo sé que no le conviene, que no es conveniente a esto, que no es conveniente a la iglesia, pero ¿por qué crees que tampoco lo investiga para desvirtuarlo tampoco? Para decir, ¿saben qué? No es así. Recuerden, y lo recordamos todas las personas que son creyentes, Juan Pablo II admitió que Dios no era tan egoísta como para crear solo al ser humano. Entonces nos dijo que él pudo haber creado otros seres, otros idénticos a él, obviamente. ¿Por qué no hacer esto, María Fernanda? ¿Por qué no investigarlo así como lo hacen, como lo tratamos la semana anterior con los exorcismos o con las investigaciones paranormales que tienen una ramificación de la iglesia que le investiga? ¿Por qué crees tú que no lo sacan ni siquiera a desvirtuar? O sea, prácticamente es como que no les interesara, aparte de la conveniencia que tienen, obviamente. Es que es un tema que no lo tocan por eso mismo, porque no pueden decirnos si es o no es, porque no les conviene. Y además prefieren dejar las cosas que uno piense al aire para no tener que dar explicaciones, digámoslo así. Claro, una empresa, porque se puede llamar así, lamentablemente, a la iglesia, una empresa tan importante, que maneja Visa, que maneja las tarjetas de crédito y que es bastante poderosa, y que ¿por qué no abrir todo este conocimiento para las personas? ¿Por qué la religión, o por qué no los católicos, los cristianos? Y aquí vamos a hablar de todas las religiones, hablándole desde un punto central, desde un punto neurálgico, en donde nosotros vamos a dar nuestra opinión, las teorías que existen. Vamos a ver de cómo se creó todas las religiones. Como les contaba otro pequeño cachito, sabían que Alá, que
Perdón, se me fue el Alá es de Mahoma. Mahoma sabían que conocía a Jesús, sabía de la existencia de Jesús, inclusive asistió una vez a una charla que dio Jesús, existía Mahoma, sabía que existía Jesús, sabía, obviamente no lo interpretaba como nosotros, pero ¿por qué no abrir este conocimiento? Te doy un ejemplo, la biblioteca de la religión católica, ¿por qué no abrirla a todas las personas para que puedan investigarla, para que puedan verla, para que sepan qué pasó, porque ellos se quedan con todo este conocimiento, Carl? Es bastante sencillo, tenemos que considerar que el conocimiento tiene poder. Y normalmente ellos esperan seguir siendo la parte más alta de la pirámide alimenticia. Eso va a provocar que no te van a dar toda la información como para que puedan ser derrocados de una u otra manera. Entonces siempre van a buscar eso. Es donde nosotros debemos saber, mientras tú solo debes saber lo que nosotros te vamos a dar, lo que necesitamos que tú sepas. No te van a dar algo que sea más allá. Carlos Centeno nos dice desde las redes sociales, buenos temas chicos, sigan así, éxitos. Gracias amigo Carlos. Jimmy Flor nos dice qué voz, refiriéndose a la voz de Mafia. Y luego manda una carita con corazones, muy bien. Camila Herrera dice, se equivoca amigo, la iglesia sí investiga, incluso tienen un centro astronómico. Ellos saben la verdad, pero se imaginan salir a la luz y decir que Dios no existe. Eso sería un golpe para todos, ya que la mayoría no hace atrocidades por miedo al infierno. ¿Y por qué no abrirlo? Eso digo yo, ¿por qué no abrirlo? ¿Por qué no investigar? Porque son temas que a todo el mundo le interesaría y todo el mundo gustaría de este conocimiento. Es como les digo sobre el cuadro de Dante que hay en varias iglesias. No solo eso, también retomando lo que dice nuestra amiga, es mucha gente lamentablemente ha sido entrenada a lo largo de su vida para trabajar como si fuera un can. Es donde tú no vas a hacer esto porque te va a pasar esto. Entonces muy pocas personas hacen el bien porque sí, porque realmente tienen ese altruismo de ayudar a los demás. Y muchos otros no hacen el mal por el mero hecho de decir, si lo hago me voy al infierno. Sus conclusiones sobre el texto apócrifo, María Fernanda, Carl, Nirvana de Judas, ¿qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Con qué se quedan? ¿Con ese Judas bueno? ¿Con ese Judas sacrificado? Tanto así que es el mayor sacrificado de toda la historia bíblica. ¿O este Judas traicionero, malo, egoísta, que solo pensó en su bienestar y que al fin y al cabo del remordimiento se ahorcó? Cuéntanos, María Fernanda. No, definitivamente creo que él se sacrificó. Creo que él, por el cariño que le tenía a Jesús, pues tuvo que porque claro, obviamente creo que hasta cierto punto obviamente le pesó porque era su amigo. Entonces, bueno, sí se sacrificó. Carl. Estoy a favor de decir que Judas era alguien bueno, alguien que no traicionó a Jesús y que más bien terminó haciendo un sacrificio para apoyar la situación en la que se encontraba. Un tema bastante fuerte en donde tocamos temas de religión desde niños, desde personas adultas, mayores, jóvenes, Nirvana, que al fin y al cabo uno también les va enseñando todo este conocimiento para que ellos comiencen, que lo mejor que sería es dudar y que investiguen, que si es así, den el clavo en lo que ellos están pensando está súper bien, o que comiencen a cambiar un poco su pensamiento, Nirvana. Pues sí, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que Judas no fue una persona mala, fue, como estábamos mencionando, uno de los mejores amigos de Jesús, uno de sus seguidores más leales, y lastimosamente tuvo que hacer ese sacrificio, y lastimosamente la iglesia tergiversó la información y lo toma a Judas como quien traicionó a Jesús. Aquí nos dice algo súper interesante, nos comentan y nos dicen, el ser humano, Júpiter, saludos, no sé si eres Alex, ¿quién está ahí al lado, atrás de ese perfil? ¿Quién está? No sé si es Alex quien está, nos dice, el ser humano está considerado no preparado para soportar la realidad del mundo, pues la mayoría prefiere permanecer en ignorancia y mantenerse cuerdo, abrirse y volverse loco, y eso es algo tan interesante, y es verdad, el ser humano está tan cerrado que no quiere abrir más, prefiere quedarse en su lugar de confort que seguir así.
Y aquí Camila Herrera nos dice algo súper chévere y súper interesante. La verdad está dentro de cada persona. Si quieren la verdad, pues busquen dentro de cada uno de ustedes la verdadera enseñanza de Jesús. Dijo que el camino a Dios o la verdad es uno mismo. La iglesia mintió diciendo que es el camino de Jesús. Y ahora todos Que el oran camino es Jesús, amigo. que el camino es Jesús. Y ahora todos oran a Jesús equivocando el camino. Carlos Centeno nos dice, Judas fue, creo, el más sacrificado de todos los apóstoles. Por eso ahora es el apóstol de las causas perdidas y ya tiene muchos devotos. Alex, un saludo nuevamente para ti. Tienes que presionarle un poquito más a Nirvana que te lea más. Yo todo lo que pueda les comento, ya saben. Así que chévere todo lo que ustedes nos están diciendo. Mi perspectiva de Judas fue la persona que más quiso a Jesús, la persona que más confianza le tuvo, inclusive más que a Pedro. Pedro es del pilar con el que y dijo Jesús, tú eres el pilar con que se construirá la iglesia, con que se construirá el templo. ¿Ves verdad? Camila Herrera nos dice, y es verdad lo que dice, y en un texto bastante fuerte y en la misma Biblia nos dice, el templo que tienes que cuidarlo eres tú. Por eso cristianos, católicos, evangelios, la mayoría de personas ya educadas en estos temas nos dice, tú puedes tomar, fumar, hacer lo que tú quieras. La diferencia es que Jesús está en ti y Jesús es tu templo. Entonces, si el templo es de Jesús, ¿qué tienes que hacerlo? Cuidarlo, mantenerlo sano, mantenerlo limpio, creciendo de cultura, creciendo de amabilidad, creciendo de buenas obras y buenos actos, y no dañándolo, pero jamás está prohibido. Inclusive en la Biblia se dice que toman, fuman, se drogan, tienen actos aberrantes. Entonces el templo eres tú y si puedes identificarlo, muy bien, muy chévere. Y sí, Jesús fue bueno o malo, como nos dice Camila, fue bueno o malo, es un ser humano al fin y al cabo. Para mí fue la persona más confiable que tuvo Jesús y a la única persona que le pudo declinar esta tarea. El Evangelio apócrifo perdido de María Magdalena, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta sobre este texto perdido tan importante? La compañera, la amiga, la prostituta, la esposa, la madre de los hijos de Jesús. ¿Quién fue esta? ¿Quién fue? ¿Qué esperamos al tratar estos temas, Nirvana? Te voy a leer un poquito lo que dice el internet. Dice, otra de las escrituras olvidadas más frecuentes fue la hallada en Egipto en 1896 y corresponden a la de María Magdalena. Sin embargo, no es la misma mujer que tiene el papel asignado por la iglesia como la de la prostituta arrepentida y reformada, sino que acá es una discípula bien amada y miembro del círculo interno de Jesús. Alex nos comenta, dice, Judas tuvo el peor trabajo, pues no fue recordado como bueno, sino que lo recordamos como traicionero de la inocencia y pureza. La mayoría de hombres desearía ser recordado por lo que realmente hizo, no por lo que dejó de hacer. En esto, ¿qué opinamos? En esa parte yo sí discrepo bastante, no solo por el hecho de que uno va a querer ser recordado. Si tú quieres ser recordado, normalmente tienes que buscar dos factores: cómo quieres ser recordado y cuál es la manera correcta de ser recordado. Ahora, el mero hecho de que seas recordado por una forma, entre comillas, mala, asegura de que muchas personas van a intentar investigar si realmente eras malo, al menos las que sí tengan cierto criterio. Eso va a generar que la historia se vaya revelando de a poco hacia futuro, y ya con un poco de suerte que se revele si realmente eras malo o simplemente era mentira. O al fin y al cabo, en el tiempo en ese fuiste el mejor de todos y ahora se descubre que eres malo. O eras el peor de todos y ahora se descubre que eras bueno, como a la mayoría de veces suele pasar. Así de sencillo, como le pasó a Jesús mismo. La mayoría de personas pensaba que era malo, que era todo, solo algunas personas creían en él. Y ahora es el Hijo de Dios. Tiene ese símil, esa semejanza directamente con el Hijo de Dios. ¿Se pueden imaginar? Entonces lo que se hacía antes no estaba ni bien ni mal, sino que en su época se declinó, así como apedrear a las mujeres infieles, así como apedrear a las personas que no creían en Dios o no creían en tal o cual cosa. Ahora tenemos diferentes tipos de pensamientos y se lo sigue haciendo igual. En algunas religiones, en algunas cosas o en algunos pensamientos, la mayoría de gente es castigada porque en 20 años tal vez no será lo mismo, o en 100 años no será lo mismo. Júpiter nos dice, en eso concuerdo con Carlos, porque la gente descubre lo que realmente eras, pero hablo de que él se llevó la peor parte.
Sí, eso es triste. Judas se llevó la peor parte siendo la persona que para mí más ayudó. Bueno, comentamos sobre María Magdalena. ¿Qué opinan ustedes primero, las personas que nos están siguiendo? No olviden de darnos like, compartir. Compartan como loco, hagan publicidades ustedes para que este programa siga creciendo, para que este programa se siga ambientando de una manera mucho más chévere. Ya vemos calaveras por ahí, ya vemos velas. Y cuando las velas comienzan a bajar es cuando me da tristeza. Cuando ya comienza a acabarse el programa, comienza la las recta velas final. están medidas con el tiempo del Exactamente, programa. no sé por qué, no sé cómo, ni cuándo, ni no lo medimos jamás, ni cuánto, pero las velas se acaban justo cuando el programa se acaba. Quedan 17 minutos más de programa. ¡Qué tristeza! Pasaron 2 horas tan rápido, pero bueno, vamos a seguir. Según ustedes vayan creciendo, según nosotros vayamos creciendo directamente, se va a hacer mejor este programa. Se va a hacer mucho más ameno, mucho más controversial, porque ahora no tocamos ningún tema de terror y veo que la gente está on Reaccionando fire, que muy está bien. encendida y me gusta mucho ese. Yo sinceramente creía que este tema no iba a pegar y les digo de corazón, creí que los 2 temas iban a pasar desapercibidos, pero creo que la mayoría de gente le está gustando estos temas y me gusta esto. ¿Saben por qué me gusta? Porque se puede tratar temas mucho más amplios con respecto a Noches de Aquelarre. Claro, aquí no solo es terror, no solo son fantasmas, sino estas cosas, estas investigaciones que son muy enriquecedoras, que nos llevan a conocer un poquito más, tal vez gente que no conocía sobre esto y ahora está aprendiendo un poquito más. Vamos a hablar igual sobre mitos, leyendas, sobre la Biblia, sobre lo que hubo y lo que hay diferentes Biblias. También tenemos un tema trazado, así que ustedes lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Noches de Aquelarre, Noches de Aquelarre. Adicionalmente transmitimos en vivo por exitosfmradio.com en Facebook. Y aquí vamos, ustedes, ¿qué es lo que piensan? La primera impresión que tiene es Nirvana, María Fernanda Carr, sobre María Magdalena, esposa, madre de los hijos de Jesús, prostituta, amiga, apóstol. Prostituta por ningún lado, la verdad. Considero que era una compañera para Jesús. María Fernanda. Claro que sí. También estoy a favor de que ella fue su compañera y apóstol también. Nirvana. Pues mucha gente cree, como estaba diciendo hace un rato, que María Magdalena fue líder de la iglesia por ser compañera de Jesús, obviamente. Pero la religión, tal cual la conoce todo el mundo, trató de mermar esto porque no querían darle a una mujer el poder de... Y aquí vamos buscando el Santo Grial, el famoso Santo Grial que todo el mundo piensa que es una copa, que piensa que es cualquier otra cosa, y desvirtuándonos lejos de los mitos o leyendas que hay de Leonardo da Vinci, de que el escritor tan famoso Dan Brown, que hace todas estas novelas míticas, históricas, controversiales, más de ciencia ficción que de realidad, y me da una intriga, porque hay cosas que las narra como si fuera realidad y lamentablemente no es así. Hay cosas que sí se apegan mucho a la realidad, como el texto apócrifo de María Magdalena, pero se va desvirtuando totalmente por un cuadro que se hizo. No recuerdo de qué cultura se decía que el Santo Grial viene a ser el conocimiento como tal. Y recordemos que también otra cosa se dice, vamos a hablar teorías sobre que el Santo Grial, ustedes... Yo tengo un tema muy interesante y una teoría bastante interesante que dice que el Santo Grial fue la misma sangre de Jesús, no la sangre que repartió cuando decía, reparto mi sangre y mi cuerpo a todos ustedes, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será derramada por vosotros por el perdón de sus pecados. La sangre de Cristo también se puede identificar como otra forma, muchachos, como el Hijo de Jesús en el vientre de María Magdalena. Entonces hay muchas personas, y en estos textos apócrifos nos narran o nos dan la idea de que María Magdalena sí tenía que ser la que lleve esto, la que lleve la iglesia, la que lleve la religión, la que lleve este conocimiento. Llámelo como usted quiera, religión, conocimiento, sabiduría, iglesia, templo, llámelo como usted quiera. Pero el pensamiento que tenía Jesús tenía que llevarlo directamente María Magdalena. Se resintieron, se enojaron los apóstoles porque en varios textos dicen María Magdalena era la persona que más quería a Jesús. Hablemos de teorías, Leonardo da Vinci, como les digo, hay muchas teorías sobre esto y me da iras a veces que comparen este tipo de cosas, porque eso es
100% meramente de ciencia ficción. Y que no busquemos la realidad, porque en estos libros narra un poco lo que le conviene. Lo que hace la iglesia hacen los escépticos, y eso es lo que me molesta bastante. Que los escépticos toman lo que les conviene para decir María Magdalena no fue prostituta, fue la esposa, tuvo hijos, tuvo esto otro. Igual lo que hace la iglesia. María Magdalena fue la prostituta, fue esto y fue esto otro. Y aquí, ¿cómo diferenciamos esto, María Fernanda? ¿Cómo diferenciamos el hecho de la realidad a la ciencia ficción, a lo que nos comentan varias cosas? Es la única forma, investigando, averiguando. ¿Qué es lo que crees tú? Sí, yo creo que ahora hay muchos más medios para averiguar estas cosas, y donde ya salen historias que dan la vuelta a lo que se conoce ahora. Entonces ya queda como que la duda suelta, y ahí tú decides en qué creer según lo que pienses y sientas. ¿Qué nos dicen nuestras redes sociales, Nirvana? ¿Qué nos comentan? Veo varios comentarios. ¿Qué nos dicen? Dice, Júpiter dice, pues entonces eso nos lleva a que hay linaje en el mundo de Jesucristo. Milton Javier Dután nos dice, bien el empeño que le ponen, falta la fogata y en el bosque. Sí, podríamos hacer algún día un programa desde exteriores, irnos a un bosquecito, una fogatita. No es una mala idea, la verdad. Está bueno, Carl. ¿Qué pensar sobre esto? ¿Cómo diferenciar toda esta ciencia ficción que se hace hollywoodense directamente, ya sea por vender libros, ya sea por hacer una película, sobre todo lo que en realidad? Porque a mí lo que te digo es que me molesta es que en estas películas, en estos libros, saquen hechos que sí pasaron y controversiarlos o manejarlos de diferente aspecto, como lo hacen creyentes y no creyentes. Reiterando lo que digo en cada programa y constantemente estoy diciendo, primero investigar, leer un poco más, revisar qué es lo que está tras bambalinas para ver qué puede ser real y qué no. Y después ahí depende mucho de nuestro criterio, saber discernir las cosas. Tan interesante está María Magdalena. ¿Lo consideras tú como María Fernanda? No recuerdo, la amiga, la apóstol me contaste, ¿no es cierto? Carl, no prostituta. ¿Cómo la consideras? Apóstol, amiga, compañera de Jesús. Su compañera. Nirvana, tú, compañera, esposa, amiga, prostituta. Yo creo que su compañera, y como dice mucha gente, la verdadera líder de la iglesia. La verdadera líder de la iglesia, María Magdalena, una sacerdotisa, hija de príncipe, hija de un rey directamente de Magdala, que acudió a Jesús, acudió a verle solo para estar junto a él, porque le habían dicho, había ella conocido la historia de Jesús y ella quería estar junto a él. Adicionalmente a esto, contar todo esto, adquirir lo que es del conocimiento. Y en muchas partes ella dice que Jesús le había recomendado que ella tendría que seguir en el camino de la, como les digo, llámele usted iglesia, conocimiento e información que tenía Jesús para todos los seres humanos. Era intraterrestre, extraterrestre, ser humano, era un ser divino, era un semidios, era un dios. Llámelo como usted quiera, no vamos a ese punto. Vamos a que los textos nos dicen, la historia nos dice y la historia nos narra hechos que son realidad, que pasaron. Les doy un ejemplo, el arca de Noé, muchos dicen que no existió y existió en realidad. Incluso me parece que se han encontrado diferentes vestigios de la misma. Exactamente, existió, el diluvio existió en realidad. Hay muchas teorías sobre el arca de Noé y ese es otro tema que también nos gustaría tratarlos, que es un tema bastante interesante que tengo mucho conocimiento, así como todos ustedes, mis compañeros también, que son, aunque ustedes no lo crean y aunque no parezcan, son unos duchos en los temas, son con alguien con que puedo conversar 2-3 días sin necesidad de ningún psicotrópico para poder sentirnos agradables, sentir en conversación entera, y confíense, con unos jugos de mora podemos sentarnos a conversar 2 días sobre varios temas. Lastimosamente el tiempo en el programa se nos está acabando, nos quedan 8 minutos y vamos a aprovechar estos tiempos para recordar a la gente, a nuestros espectadores, que nos pueden seguir por Facebook, Instagram y YouTube y buscarnos como Noches de Aquelarre. Denle like a la página, compartan el video, denle like al video, hagamos que esta comunidad crezca y que este programa siga siendo para ustedes, porque esa es nuestra intención.
Alex, un abrazo fuerte para ti y es algo tan interesante. Conversamos en el anterior programa lo mismo y dice, tal vez como Lilith, la madre de los malos, existen los que son linaje directo de Jesucristo, los cuales se podrían deducir como las personas que aparecen en tu vida y te ayuden, estos mal llamados o bien llamados ángeles, como los habíamos comentado hace un programa, hace 2 programas, y que nunca más los vuelven a ver. Y tienes razón, esto, María Fernanda, gente mala, gente buena, linajes buenos, linajes malos tal vez, o linajes con los que están directos a destruir el mundo o ayudar a este mundo para que sea mejor. Sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Tanto personas y gente buena, como obviamente gente que se ve, podemos ver, que día a día hacen mal y disfrutan de eso. Camila Herrera nos dijo en las redes sociales, era obvio porque María Magdalena era su mujer. Ella, al igual que Judas, sabían y entendían las enseñanzas verdaderas de Jesús. Aquí nos dice Freddy Chamorro, ¿cuál va a ser el tema para el siguiente programa? Ustedes coméntenlo, nosotros vamos a planear varios temas, la verdad tenemos como 1000 temas para tratarlos una directamente. larga lista, entonces, sí, tenemos 1000 temas, entonces depende de ustedes, entre los muchachos. 4 nos peleamos. Hoy yo no iba a sacar estos temas porque todavía, para mí no estaban listos, pero veo que estuvieron mucho más listos Y se que yo nos inclusive. se nos quedan algunos apócrifos. Un montón, Felipe, Mateo, Pedro. Rap- Exacto, exacto. o sea, este tema podemos retomarlo adelante. Podemos hacer una segunda parte de este Exactamente. tema, el texto rapidito de Pedro, en donde nos narra la historia de Jesús, en el texto apócrifo, en donde nos dice que Jesús, el momento que la vida perdida de Jesús, nos comenta que fue con María Magdalena, que tuvo un padre que no era el llamado José, que sino tuvo un padre biológico, en donde iban a Canaán, me parece, o a Non, en donde viajaba Jesús constantemente con María Magdalena y sus 2 pequeñas criaturas, algo tan interesante. Sí, incluso en el apócrifo de Pedro habla mucho también de lo que fue la resurrección de Jesús. Y eso es muy interesante. Exactamente, como resucita Jesús como hombre, más no como un ser celestial. Muy interesante, si desean segunda parte nos dicen igual, pueden comentarnos en todas nuestras redes sociales del tema que ustedes quieran. Si ustedes quieren venir, vengan con nosotros, conversen sus experiencias, conversen un tema que ustedes quieran. Les digo, tenemos mínimo unos 1000 temas por tratarlos. Vampiros, viajes astrales, cómo se creó el ser humano, las teorías de creación, ya sea de los aztecas, mayas, Dios, tenemos los Dráculas, tenemos los hombres bestia, tenemos un millón de temas, tenemos viajes, los Illuminatis, tenemos un montón de temas. Ustedes de los no se reptilianos, preocupen. e Illuminatis, tengo algo bastante interesante. El por qué creer en los Illuminatis y reptilianos y el por qué no creer. Algo bastante deducible, un día lo tratamos. Para el Bueno, siguiente programa. Lastimosamente el tiempo se nos está acabando, muchachos, así es que cada quien, por favor, su despedida y sus redes sociales para que les puedan localizar. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, Noches de Aquelarre, Facebook, Instagram y YouTube, Noches de Aquelarre, Éxitos FM, radio.com en Facebook. Tenemos un millón de temas, si ustedes quieren, por favor, nadie me saca de este programa. Yo si quiero me quedo hasta las 11 de la noche hablando con ustedes. Solo tienen que hablar. Si ustedes quieren quedarse una hora más con nosotros, coméntenos en todas nuestras redes sociales. Digan un día más, quieren un día más, les apasiona estos temas. Sentémonos a conversar, vengan, nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar un licor de hierbas, nos vamos a tomar lo que ustedes deseen. Conversamos sobre estos temas, llámenos, vamos a implantar el WhatsApp. Cuéntenos todas sus historias, por favor. De ustedes depende y los temas, los que ustedes quieran sacarlos. Nos los dicen en nuestras redes sociales y no venimos preparando igual. Siempre tenemos temas ya preparados para ustedes. Entonces, de ustedes dependen y ustedes... Ya no me despedí, entonces yo soy el último que se despide. Les reitero igual, muchachos y gente que nos escucha y nos ve por las redes sociales, que aquí el micrófono es abierto. Si ustedes quieren participar, si ustedes quieren venir y contar anécdotas, historias, ser parte del tema, pues solo tienen que comunicarse por interno con cualquiera de nosotros. A la despedida dejamos todas nuestras redes sociales y es cuestión de cuadrar el día y cómo hacerlo.
Despidámonos todos ahora sí, Car, comencemos. Car, María Fernanda, Nirvana y yo les doy la despedida total. ¿Ya qué les parece? Car, un abrazo a todos, despidámonos. Bueno, les deseo lo que reste de la semana bastante tranquila, bastante divertida. Aprovechen las cosas, investiguen, que les va a servir. Y pueden buscarme en redes sociales como Carlos Freyermuth. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a los que nos están viendo también. Un abrazo súper fuerte y hasta el día viernes. Y bueno, pueden encontrarme en Facebook como Fer Kralik Carrera y en Instagram como ferkralik.carrera. Nirvana, esa despedida amorosa para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues para toda la gente que estuvo acompañándonos hoy noche, mil gracias. Siempre se les agradece. No seríamos nada sin ustedes. En realidad este programa no crecería, no tendría el impacto que está teniendo y nos da mucho gusto ver cómo están creciendo nuestros espectadores, cómo está creciendo la interacción en las redes sociales. Todo eso nos tiene bastante contentos y bastante animosos de traerles nuevos temas y cada vez más estudiados y cada vez más controversiales también para que ustedes puedan comentar y participar con nosotros. Mi nombre es Nirvana Zuko, pueden encontrarme igual en las redes sociales, Facebook e Instagram con Nirvana Zuko, Zuko con Z y K. Y de mi parte, una buena noche para todos y dulces pesadillas. Un programa lleno de conocimiento, más que de terror, este fue de conocimiento y sabiduría y controversia. Un saludo para Javier Medrano, que nos ve, un capacitador excelente. Yo tenía en la CNT, así que era bastante interesante recibir charlas y consejos de esta persona. Javier, un saludo, un abrazo. Linda Piñeiros, Freddy Chamorro, Carolina Andino, Júpiter Alma, Alex, por favor, gracias por vernos. No olviden, Noches de Aquelarre, Facebook, Instagram, YouTube. Un abrazo de mi parte, Armando Herrera. En algunos de Armando Herrera Oficial. Todavía voy a hablar con mi community manager para ver cómo mismo me pone para salir en todos iguales. Redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, todo, Instagram, todo lo que sea redes sociales, no sé qué más puede existir. Armando Herrera Oficial, síganos, coméntenos y hablen sobre qué temas quieren que nosotros tratemos de esta noche. Que tengan una noche llena de conocimiento, terror, angustia, pánico, y que siempre recuerden a estos 4 personajes que hacen su noche más amena, más alegre y más controversial, más terrorífica. Un abrazo y una buena noche, muchachos. Saludos, nos vemos el viernes. Espíritus y demonios fueron liberados.